tenerla registrada. Ok. La clase, el día de ayer nos quedamos en una parte, nos quedaron pendientes. Vean, ¿se recuerdan de este circulito? ¿Sí? Sí, Vamos sí. a hacer un Sí. repaso, ¿verdad? Ish. Hacer un repaso rápidamente acá, porque esto es clave. Las pólizas a término solo tienen valor nominal. ¿Valor nominal es beneficio de qué? De muerte. De muerte. De muerte. Es decir, que este beneficio sí, solo sí, se puede acceder si la persona Fallece. Fallece. muere, ¿verdad? Hay otras dos opciones acá que vamos a verlas el día de hoy. Luego, tenemos en segundo lugar, este es el primero. Luego está el segundo escalón, tercer escalón, cuarto escalón. Aquí estamos resumiendo las pólizas de vida, ¿verdad? Hay diferentes características como las vimos ayer, pero dentro de cada línea, ¿verdad? Entonces, términos, sabemos que no importa qué póliza de término sea, siempre va a tener únicamente valor nominal. Luego tenemos las pólizas de vida entera que tienen valor nominal más Valor efectivo. valor en efectivo. Es decir, que abarca todo lo que tiene la de término más todo lo que tiene vida entera. Luego, vamos a ver aquí, encontramos la vida ajustable, ¿verdad? La vida ajustable tiene una característica adicional, que es Flexible. Es flexible. flexible. ¿Se recuerdan que esta, la de término, la comparamos con qué? Es desechable. Es desechable, Flexible. ¿verdad? Aunque se escuche mal, pero es desechable. Es decir, que si termina el periodo y no la renuevo, pues bueno, no tuve nada. Queda desechada, ¿sí? La de vida entera la comparamos con ¿qué? Con el Con cristal. Con el cristal. cristal, porque es rígido, o sea, es una póliza fija que no la puedo manipular, no es flexible, ¿va? Pero que tiene valor nominal más valor en efectivo. Luego tenemos la ajustable, ¿verdad? Que la póliza ajustable es, De plástico. De Plástico. plastilina. ¿verdad? Que es flexible. Eso quiere decir que tiene suma facilidad, que la misma póliza la puedo manipular. Eso significa que yo puedo aumentar mis primas, disminuir mis primas, ¿verdad? Con suma facilidad. O sea, puedo ajustar mis pagos acá, porque es flexible, se ajusta a mis necesidades. Entonces, la póliza de vida ajustable tiene todo lo que tiene la de término, más todo lo que tiene vida entera, Efectivo. ¿verdad? Que tiene valor nominal y tiene valor en efectivo. Sumado a eso tiene que es flexible. Y luego encontramos la 4, ¿verdad? Que es la póliza de vida universal. Y dijimos que universal es la más, o sea, en pocas palabras, la más completa, le hace a todo. Cuando dice universal es que abarca todo. Tiene valor nominal, tiene valor en efectivo, es flexible, puede proveer beneficios fijos y también puede proveer beneficios variables, ¿verdad? Esto es vida universal y vamos a ver algunas características. Entonces, prácticamente la vida universal abarca todo, ¿verdad? Entonces, este es el resumen de las pólizas de vida, ¿verdad? Diferentes características internas, pero siguen siendo lo mismo. Entonces, vean acá, voy a borrar esta parte. Veamos aquí entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya vimos ayer las pólizas de vida entera y las pólizas de vida a término, ¿se recuerdan? Ahora, todo lo que vimos anteriormente se incluye dentro de estas. Vean lo que dice. Voy a sacar el lapicito nuevamente y vamos a subrayar acá algunos conceptos. Siempre les digo, presten atención a las palabras clave porque eso nos ayuda a interpretar, ¿verdad? Entonces dice, se distingue por su Flexible. flexibilidad. Entonces es ajustable. Cuando decimos es ajustable, se recuerdan que por ejemplo ayer de un cinturón, ¿sí? Que trae varios agujeritos. ¿Cuál es el objetivo que traiga varios agujeros y no solo uno? Que se ajusta. ¿Verdad? Que se va ajustando según la necesidad, ¿verdad? O sea, cuando vemos que hace corrieron 3, 4 agujeritos, pues ya nos empezamos a preocupar. ¿Es correcto? O sea, ya, ¿por qué? Porque se va ajustando a mis necesidades, ya sea a más o a menos, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa acá, se ajusta a mis necesidades, entonces es flexible, porque proviene de la combinación de ¿qué? De seguros de vida a término y de vida entera en un solo plan. ¿Se recuerdan los circulitos? Dijimos que vida ajustable abarca término y Y vida entera. entera.
Lo mismo que vemos acá, es la combinación. ¿Por qué? Porque incluye todo lo que vimos ayer. O sea, esta incluye todo lo que ya vimos en la clase de ayer, más que es flexible. Dice aquí, el dueño de la póliza determina cuánto necesita de protección del monto nominal. Ahora ya comprendemos, miren la facilidad, ¿verdad? Si conocemos estos conceptos, vamos a saber de qué está hablando. Dice, determina cuánto se necesita de protección nominal. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto necesita de qué? De Beneficio. muerte. Beneficio de muerte, ¿verdad? Que es el valor nominal, el beneficio que se pacta al inicio cuando compramos la póliza. Y cuánta prima se desea, ¿verdad? El propietario de la póliza pagar. Es decir, que ahorita estoy en un mejor trabajo, puedo pagar más, entonces la ajusto. Pero de repente me quedo sin empleo, entonces ajusto mis necesidades, la bajo y digo, no puedo pagar más que esto, ¿ok? Entonces la puedo ajustar en la marcha. No necesito generar una nueva póliza para hacer cambios. El seguro de vida ajustable le permite variar su cobertura a medida que sus necesidades cambian y dice aquí que ¿qué? Sin Sin requerir evidencia. responsabilidad. Palabras claves. Ya, seguro. Ahora, hay una preguntita que viene en el examen y dice, en una póliza de vida ajustable, puedo hacer cualquiera de las siguientes sin evidencia de asegurabilidad, excepto, y vienen 4 opciones. Bajar mi prima, aumentar mi prima, bajar el valor nominal y aumentar el valor nominal. Aumentar el valor nominal. Aumentarlo. Correcto. Y la respuesta correcta es aumentar el El valor valor. nominal, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se requiere evidencia de asegurabilidad cuando aumento mi valor nominal? Porque todas las aseguradoras, el riesgo que tienen, ¿cuál es? La edad. Ok. La edad se ajusta, o sea, ese es el riesgo, pero me refiero a las aseguradoras. Es decir, las aseguradoras, para ellas no hay ningún problema en pagar intereses, ¿verdad? Pagar dividendos. Pero el riesgo es valor pagar el valor nominal, nominal. correcto. Ese es el riesgo que toda aseguradora tiene. ¿Por qué? Correcto. Porque las pólizas son aleatorias. ¿Qué significa aleatorio? Que solo Solo uno ellos tiene. tienen que cumplir legalmente con Correcto. el pago del valor nominal. Eso es unilateral. Es desigual, Las profesor. dos partes. Es igual. ¿Se recuerda que lo discutimos en una de las clases? Es un intercambio desigual. Significa, Ya, cuando ok. hablamos Sí. aleatorio, significa que no hay un intercambio de igual valor. ¿Por qué? Porque la empresa siempre es la que tiene que perder más. Es decir, que si una persona paga 3 meses de prima y la prima es de $50, va a pagar solo $150, versus la empresa le va a tener que pagar $100,000 y muere. Les puse un ejemplo, ¿se recuerdan de una persona que pagó alrededor de $1,500 de prima en año y medio? $1,500 de prima. El esposo muere y el seguro le paga a la esposa $8 millones. Ese es un riesgo para la empresa. Entonces, el valor en efectivo no es un riesgo para la empresa. El valor nominal sí. Por eso, cada vez que se aumenta el valor nominal, la empresa necesita saber, ok, ¿quieres aumentarlo? Lo puedo hacer, no hay problema. Vamos a aumentar la prima. Pero antes necesito saber que no tenga algún riesgo. Es decir, tal vez la persona ya está para morirse, se quiere suicidar o algo y por eso está aumentando su valor nominal. Por eso es que en esa situación sí va a pedir evidencia de asegurabilidad. Esa es una pregunta capciosa, ¿ok? Yolima, ¿tengo la mano levantada? Perdona la pregunta otra vez. Monto normal, ¿qué quiere decir otra vez, profesor? Porque no lo escuché bien. Monto nominal. Ajá. Ujú. Sí, El monto nominal es el beneficio de muerte. beneficio de muerte, ok. Ujú. El monto nominal es el beneficio de muerte. Por eso vuelvo y repito la pregunta, ¿verdad? En una póliza de vida ajustable puedo hacer todas las siguientes sin evidencia de asegurabilidad, excepto, y cuando dice excepto, es excepto una, ¿verdad? O sea, Ok. 3 sí, menos una, sin evidencia. De las 4 opciones, ¿puedo aumentar mi prima? No. Sí. Puede. Sí.
La puedo aumentar y no tengo que pagar evidencia, no tengo que presentar pruebas de asegurabilidad. ¿La puedo bajar? Sí, sin Sí, problema. valor nominal. ¿Puedo bajar mi valor nominal? Sí. Sí, No. sin problema. Sí. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo aumentar mi valor nominal? No. Sí Sí lo puedo puede hacer aumentar, sin problema. pero no, Pero tiene que hacerse Sí, examenamente. pero con la prueba. Correcto. Sí lo puedo hacer porque es ajustable, es flexible. O sea, sí lo puedo hacer, solo que ahí la empresa me va a poner, ok, no hay problema, pero, ¿verdad? Pero la Como cuando evidencia. alguien nos está diciendo algo, ajá, pero, ¿sí? Entonces, en esa situación se puede hacer, pero, ¿verdad? Nos pide evidencia de asegurabilidad. ¿Por qué? Porque es mucho riesgo para la aseguradora. En consecuencia, no se debe emitir una nueva póliza cuando se desean cambios, porque es que, ¿se recuerdan la botella que les mostré? Es flexible, ¿verdad? O sea, se puede manipular. El vidrio no se puede manipular. Entonces dice, la vida ajustable tiene todas las características habituales del seguro de vida con valor en efectivo superior ¿a qué? A nivel. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de una prima nivelada, quiere decir que El pago mensual es fijo. Es constante. que se ¿verdad? mantiene, ¿verdad? Que es fijo. Es decir, que si yo a los 20 años compro un seguro de vida entera, puedo comprar un seguro de vida entera que me dé $500,000 y voy a pagar quizás solo $40. Esos $40 yo los sigo pagando y llego a los 70, 80 años, sigo pagando los mismos $40. ¿Por qué? Porque la prima es Nivelada. nivelada, ¿verdad? Nivelada. Pero aquí dice que la póliza de vida ajustable es superior a nivel. ¿Por qué? Porque es superior. Quiere decir que la prima no es nivelada, sino que la puedo calcular Mover. con facilidad. ¿Ok? Esta es la única variante o la única diferencia entre una póliza de vida entera, vida recta y vida ajustable, ¿verdad? La vida ajustable tiene las mismas características que ya vimos ayer de las otras pólizas, solo que esta es flexible. No sé si me doy a entender. Muy bien. Y ahorita voy a el nivel número 4. 4. 4, ¿verdad? Que encontramos la póliza de vida universal. Vida universal. Vean acá. Miren, ¿cuál es la diferencia de una póliza de vida universal? Dice, la vida universal es una variación del seguro de vida entera que se caracteriza por una gran flexibilidad considerable. O sea, tiene todos los beneficios, solo que es mucho más flexible porque tiene más opciones, ¿verdad? Porque es universal, por eso se llama universal. Dice aquí, el titular de la póliza puede hacer cambios con relativa facilidad cuando estas pólizas de vida son flexibles. La anterior tiene esto, ¿verdad? Puedo comprar una vida ajustable y tengo lo mismo que encuentro acá en una universal. Ok, las ganancias de inversión van hacia el valor en efectivo. Lo mismo que las anteriores. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? En las anteriores, el valor en efectivo me provee beneficios ¿de qué? En vida. En vida. En vida. En vida. Esto es lo que se conoce, ¿verdad? Como decía Einstein, la octava maravilla del mundo, es el interés compuesto. Entonces, los mismos intereses se reinvierten para ganar más intereses. A diferencia de toda la vida, ¿verdad? Miren, a diferencia de toda la vida, que fue el nivel 2, ¿verdad? Con que tiene primas fijas, montos fijos y acumulación de valor en efectivo fijo, la vida universal les permite a los titulares de póliza determinar el monto y la frecuencia de los pagos de las primas, que se ajustarán al monto nominal. Es decir, que de repente, pues yo digo, este año voy a pagar la trimestral o la voy a pagar anual, ¿verdad? Entonces, eso va a ir ajustando el monto de la póliza, el monto nominal. Entonces, se va a ajustar, ¿por qué? Porque es universal. Las características básicas de una póliza de vida universal son primas flexibles, beneficios flexibles sin beneficios mínimos por fallecimiento y retiros de valor en efectivo. Hasta aquí todo lo mismo que también vimos en las anteriores, ¿verdad? En la anterior. La acumulación de valor en efectivo está sujeta a una garantía de interés mínimo, ¿sí?
esta garantía de interés mínimo, cuando dice interés mínimo, ¿el interés está garantizado por quién? Alguien que me diga, por ahí viene una preguntita de eso. El S&P 500. El S&P 500 certifica cuando tiene que ver con las variables, Ok. pero cuando hablamos de una garantía fija, está garantizada por el Moody's. Por ahí pueden encontrar una Ah, preguntita, ya. ¿sí? Sí, sí sale. ¿Verdad? Dice aquí, todos los cargos de rescate de una póliza universal deben de ser revelados. ¿Qué significa eso cuando dice cargos de rescate? A ver. Este es un tipo de traducción que ustedes pueden encontrar en el examen. Cada vez que ustedes vean rescate, ¿verdad? O cargos de rescate, se refiere todas las ganancias o el beneficio devengado de una inversión debe ser revelado para pago de Impuestos. impuestos. Entonces aquí todas las ganancias deben de ser reveladas para saber cuánto de ese porcentaje tengo que pagar de impuesto. Juan Pablo, ¿tengo la mano levantada? Sí, profesor, una pregunta. Las pólizas universales, el valor que yo pago de la prima, yo tengo la potestad de decidir cuánto va el valor en efectivo y cuánto va al valor nominal. O sea, yo puedo decidir o cambiar eso en el transcurso del tiempo para mejorar mi inversión, por ejemplo. Quiero que vaya más a inversión y menos a valor nominal, por decir algo. Ok, o sea, para saber qué porcentaje va cada uno, esto lo asigna la aseguradora. O sea, es decir, que la prima que yo estoy pagando entre más alta, pues obviamente más va al valor nominal, perdón, al valor en efectivo, ¿sí? Pero siempre la empresa toma un porcentaje dependiendo del riesgo, porque esto va a variar dependiendo del asegurado, ¿verdad? Dependiendo del riesgo, siempre va a tomar un porcentaje que va para la reserva. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el asegurado va a hacer un reclamo. Entonces no pueden mandar toda la reserva o toda inversión. La inversión porque necesitan invertir, pero la reserva necesitan un colchón ahí en caso de, esto se conoce como los gastos imprevisibles, ¿verdad? Entonces la empresa siempre va a mandar un porcentaje, pero los intereses que yo estoy ganando, en pocas palabras, es sobre mi suma total, ¿verdad? De lo que yo he ido acumulando. No sé si respondo a la pregunta, Juan Sí, Pablo. sí, total. Sí, sí. Gracias, profesor. Con gusto. Leodelis, ¿tengo la mano levantada? Sí, profe, sabe que yo tengo ese temita con el cargo de rescate y como para ver si lo entendí, el cargo de rescate es como un valor en general y dependiendo del contexto de la pregunta es que yo voy a sacar como que la conclusión, o sea, porque exactamente rescate como tal, no sé bien qué es, si es valor en efectivo o Ok. aquí estamos hablando de las ganancias. Ok. Ahorita voy a poner un ejemplo, Leodelis, con cargo de rescate. Es una mala interpretación o mala traducción al final, pero es un concepto que se repite mucho en el examen, ¿verdad? Yo no sé quiénes han presentado y han visto ese término, ¿verdad? Pero sí se repite mucho cargos de rescate. Ahora, cuando dice cargos de rescate, voy a poner un ejemplo gráfico, ¿verdad? Yo soy un rescatista y alguien se está ahogando, bueno, yo soy el rescatista, me lanzo al agua, yo me lancé solito, pero cuando regreso con una persona encima, ¿verdad? La estoy rescatando. Entonces, cuando hablamos cargos de rescate es que yo estoy invirtiendo un porcentaje, ¿verdad? O sea, como la pregunta de Juan Pablo, o sea, un porcentaje de mis primas está yendo a inversión. Entonces, vamos a suponer que van $1,000 a la inversión y regresan 1,500. De esos 1,500, ¿cuánto, ese cargo de rescate, de cuánto es? O sea, ese porcentaje o sobre qué base voy a presentar impuestos o a pagar impuestos. A Sobre ver, la 500. finanza. sobre los 500, o sea, eso excedente, ¿verdad? O sea, yo me lancé solito y regresé con además. Entonces, esa persona fue la rescatada. O sea, es decir, lo que estoy rescatando, ¿verdad? Es lo que tengo que revelar para el pago de impuestos. O sea, lo excedente a mi inversión. Yo no voy a pagar impuestos sobre mi inversión, porque esa es plata que yo ya tengo.
¿sí? O sea, no voy a estar pagando 2 veces. Voy a pagar sobre la ganancia, ¿verdad? De 1001 en adelante, lo que regrese, ¿verdad? O Lo sea, que rescate, lo que Aaron, eso recupere. sería gano sobre los intereses. Sí, o sea, O sea, es los intereses. Eso los intereses. Ok, Yo perfecto. O Sí, sea porque es que que, en la pregunta sale esa. Habla sobre los intereses. O sea, ¿sobre qué pago impuesto? ¿Ok? sobre los intereses. O sea, Sobre los intereses. Así es la pregunta. O sea, la respuesta es sobre los intereses. sí, solo que sobre los intereses a veces nos puede hacer una mala jugada sobre los intereses, porque no son sobre los intereses, sino nosotros pagamos los intereses, no sobre los intereses, ¿sí? Correcto, exacto, ¿Verdad? cierto. los, Entonces, pero los intereses sobre las pólizas universales se pagan, solamente esa póliza. cualquiera, miren, cualquiera, de hecho esto no solo aplica en las pólizas, en cualquier negocio que No, ustedes hagan. no, estoy hablando en pólizas, por ejemplo, en la póliza de Whole Life o solamente en las pólizas universales se pagan impuestos. Por eso, a eso iba yo, Lima. Es Ujú. decir, que no me quiero centrar solo en pólizas, sino en cualquier negocio, cualquier cosa que nosotros vendamos. Si yo compro un teléfono en $1000 y lo vendo en 1200, ¿sobre qué base voy a pagar impuestos? Sobre los 200. Sobre los Siempre sobre la 200, ganancia. sobre la ganancia. O sea, yo no voy a pagar sobre $1000 porque es mi capital de inversión. Entonces, cuando pagamos impuestos, o sea, todo lo que exceda mi inversión, sobre esa base voy a pagar impuestos. Vamos a hablar al final de la clase de hoy, vamos a hablar un poco del tema de impuestos, ¿verdad? Pero todo lo excedente tengo que declararlo para pago de impuestos. Es por eso que en la póliza de vida, en la clase que vimos el día lunes, ustedes se recordarán que uno de los beneficios de las pólizas son préstamos. ¿Por qué es mejor hacer un préstamo y no retiros? Porque no Los pagan intereses. impuestos. No pagan impuestos. Que no estoy pagando impuestos. Es correcto. O sea, no pago impuestos sobre un préstamo, pero si retiro esa ganancia, o sea, si retiro de ese capital es 100% ganancia. Y como es ganancia, todo lo que tenga como ganancia, debo de pagar impuestos. ¿Sí? Impuestos. Ujú. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, Leodelis, original. O sea, yo entiendo exactamente este punto que usted está tratando, pero yo me estaba refiriendo era, por lo menos en algunas preguntas, me sale el rescate y no sé exactamente, yo sé que como usted dice es una traducción mala, pero no sé exactamente cuándo se refieren que es un rescate, porque estoy consciente que aquí se refieren en pagar los impuestos de las ganancias. Es lo que tengo que declarar para pago de impuestos. Entonces, siempre cuando me digan rescate, me lo voy a asociar con pagos de impuestos. Ajá. Es esa base que se va a Ok. pagar de impuestos. No lo voy a asociar con valor nada, o sea, pago de No, impuestos. no, no. O sea, es Ok, pago de impuestos. O sea, son ganancias que tengo que declarar para pago de impuestos. ok, gracias, profesor. Sí, con gusto. Rosemary, tengo la mano levantada. Sí, profe, tengo una duda. Yo tengo la universal, yo pago $1000 al mes, pero ve que como ahí uno puede checar pues todo su dinero que uno tiene y entonces puede checar cuánto es que paga del valor nominal. Entonces de esos $1000, de Hay un ahí desglose. solo pago como 350 de valor nominal. Entonces, o sea, no me van a dar intereses de los $1000 que yo pongo cada mes, sino que solo del que está en el ahorro. Hay un desglose, ¿verdad? Que un porcentaje, pero como les digo, ese desglose va a variar en cada aseguradora. O sea, no existe un parámetro, ¿verdad? O una cantidad fija por ley que debe respetarse, pero siempre va un porcentaje al valor nominal, o sea, es decir, a la reserva de la empresa. Y otro porcentaje que es la mayor parte de la prima que se paga, la mayor parte siempre va para inversión, porque las empresas no viven del pago de las primas, o sea, es una fuente de ingreso, pero el Sí. ingreso mayoritario de una empresa es la inversión. Ok, entonces solo voy a recibir intereses de la inversión. O sea, son intereses sobre las primas totales, ¿verdad? O sea, sobre la Ok. suma total, pero la Ah, empresa está absorbiendo eso, pero siempre ajá, la empresa mantiene una reserva. ¿Me explico? O sea, la sí. reserva número, yo estoy pagando los $1000, ¿verdad? Eso quiere decir que estoy pagando $12,000 al año. En base a $12,000 al año es que voy a ganar un interés garantizado. Aquí dice, ¿verdad? Un interés mínimo garantizado. Sí, pero Pero
Yo Es la- puedo ver ahí y no aparece ahí por ejemplo, tengo ya 6 meses y no me aparecen ahí los 6,000, solo me parece lo que, sí me explico, porque ahí Ok. me están quitando lo que estoy pagando del seguro. Sí, o sea, siempre, por eso le digo, no existe un parámetro porque todas las aseguradoras lo van a trabajar de forma diferente, es esa distribución, ¿sí? O sea, esa Ok. distribución, todas las van a trabajar, o sea, no existe una regla que diga, ok, este porcentaje por ley tiene que ir acá y por ley tiene que ir acá, no, o sea, eso ya depende, por eso hay aseguradoras y veámoslo de otro modo. Lo mismo Ujú. pasa con las ganancias. Es por eso que también un agente en una póliza de vida puede ganar el 25%, puede ganar el 50%, puede ganar el 75%, el 80%, el 100%, el 150% de una venta, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque no existe un parámetro. Entonces ya son políticas internas de la aseguradora. ¿Ok? Ok, está bien. Ujú. Con gusto. Gracias. Fabricio, ¿tenía la mano levantada antes de continuar? No sé si está por ahí Fabricio. Ok, voy a continuar. Entonces, veamos acá. Hasta ahorita, un momentito. Ok, listo. Entonces, hasta ahorita, si vemos, son características que se repiten mucho en pólizas anteriores. Pero, veamos ahorita, un momentito que hay un micrófono, creo que me está generando un poquito de feedback. Van a disculpar, voy a silenciarlo y sabe que los pueden activar en cualquier momento, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la famosa póliza EIOL, ¿verdad? Muchas personas siempre preguntan sobre la EIOL. Primera pregunta, ¿la EIOL es una póliza fija o variable? Variable. Variable, a ver. Variable. Puede ser fija o variable. Fija, es fija. Correcto, Heidi, gracias ahí, gracias a los demás. Puede ser fija o variable, ¿sí? No nos vayamos de un solo a EIOL, es variable. No, miren lo que dice acá. Las pólizas de seguro de vida permanente que permite a los asegurados vincular valores de acumulación a los índices bursátiles, como el SP500, ¿verdad? Que es la bolsa de valores. Entonces, cuando hablamos de los índices bursátiles, son diferentes, ¿verdad? O categorías, los index, ¿verdad? Más conocido como los index. Dice aquí, las pólizas indexadas otorgan a los asegurados la seguridad de ¿qué? Del seguro de vida universal fijo. Fijo, con el potencial de De crecimiento de una crecimiento póliza variable. variable, vinculada a los rendimientos indexados. Es decir, que me genera un beneficio, ¿verdad? Fijo, pero que tiene el potencial de ser una póliza variable, ¿sí? Entonces dice un posible interés adicional basado en las inversiones de la cuenta general de la compañía. Entonces, ¿cuál es la diferencia, verdad? Entonces, acá, ¿qué objetivo tendría una póliza indexada fija? ¿Verdad? La variable. Y ahí está, creo que está conectado Ramón. Ramón nos comentaba la otra vez, y gracias por el ejemplo, lo voy a poner otra vez aquí de ejemplo. Él nos comentaba que tiene una póliza universal, ¿qué? ¿Alguien se recuerda? Variable. Variable, Variable. variable. Correcto. La póliza variable, pues va. A ver, ahí viene una pregunta de examen. Cuando son intereses variables, ¿a cada cuánto tiempo se le entrega un reporte de los rendimientos al asegurado? Al Anual. año. Al año. Esa es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fijo, ok, yo he puesto este ejemplo acá, ¿verdad? Vamos a ponerlo rápidamente aquí. Cuando hablamos de los rendimientos, entonces vamos a ver acá, vamos a poner que aquí es variable. Cuando es una variable, significa que hay que, Riesgo. Riesgo. o que no se puede garantizar. Cada vez que ustedes vean que es garantizado, no puede, garantía, no puede ir de la mano con riesgo, ¿sí? O es riesgo, es variable, O o es es garantía garantizado. que es fijo. Fijo. Cualquier cosa que ustedes vean que dice que está garantizado es que es fijo.
fijo. Pero si dice que es variable, es porque hay, Riesgo. Riesgo. ¿ah? Entonces, veamos, ¿cuál es la diferencia? Las pólizas normalmente me ofrecen a mí un rendimiento de un 4, hasta podríamos quizás buscar un 6%, ¿verdad? De interés garantizado. Pero el tema acá con la YOUL, ¿verdad? El objetivo es que aquí yo voy a poner solo estos dos ejemplos, ¿verdad? O sea, van a variar en diferentes tipos de póliza, diferentes, pero a modo de ejemplo voy a inventarme acá un porcentaje. Vamos a suponer que esta me genera un 10% y esta me está generando un 20%. Entonces, ¿cuál es más atractivo? Yo tengo la oportunidad acá de escoger un 6%, un 10 o un 20%. ¿Cuál preferiría? El La del del, ve- la del 20%. 20, claro. Claro, podríamos escoger la del 20. Ok, no hay ningún problema. El problema acá es que para irme para aplicar al 20%, tengo dos opciones. O busco o pago una prima más o menos de $6,000 mensuales, o inicio con una inversión de $100,000 de prima inicial, ¿verdad? Entonces, puedo con cualquiera de las dos. ¿Tengo el capital? Ok, si no lo tengo, bueno, me voy por el 10%. Quizá acá podemos iniciar con primas de $3,000. Estoy poniendo ejemplos. Esto va a variar mucho, ¿verdad? No, solo es una forma gráfica, pero puedo iniciar con primas de $3,000 o con una inversión de $50,000. Ok, si no lo tengo, ok, son más atractivas, pero para aplicar a estos porcentajes, ¿qué necesito? Más Más inversión. Más inversión, más dinero. más capital. Entonces, bueno, me quedo con esto, ¿verdad? Aquí pago mi prima de $100 o, ¿verdad? Puedo meter unos, no sé, o sea, 10,000, 20,000, $30,000 y me empieza a generar dividendos inmediatos. Obviamente, entre más capital inyecten, no es lo mismo ganar un 5% de $100 que un 5% de $50,000. ¿Me explico? Entonces, pero las tasas van a variar. Pero entonces aquí yo digo, ok, me voy por la variable, ¿verdad? Puedo escoger el tema de inversión, o sea, me voy por la variable. Cuando yo digo me voy por la variable, es que yo estoy asumiendo El riesgo. ¿verdad? Estas de aquí para acá, todo esto son garantizadas, ¿verdad? Que tienen un interés fijo, pero la variable ya me genera intereses variables que no se pueden garantizar. Y como no se pueden garantizar, puede que haya meses que tenga pérdidas, que estén negativos, pero hay meses que son muy buenos. Entonces, es por eso que es al año que nos dan un reporte de los dividendos. ¿Por qué? Por la fluctuación del mercado. ¿Ok? Esto es con las pólizas variables. Gracias. Sí, sí, tengo un micrófono, perdonen que me está generando un poquito de ruido. Lo voy a silenciar, perdonen, pero hay un poquito de interferencia. Ok, entonces hasta aquí vemos lo que son los 4 niveles, ¿verdad? Término, vida recta, vida ajustable y vida universal. Universal. ¿Verdad? Así de sencillo, podemos ir viendo la clasificación. Juan Pablo, ¿tengo la mano levantada? Sí, profesor, una pregunta rapidito. La diferencia entre una vida variable y una index variable Ujú. es el tipo de inversión que se realiza. Es decir, en el index invierten en el S&P 500, en un índice completo, es decir, en el resultado de lo que generan esas 500 compañías. Pero en la Correcto. variable, la empresa invierte, o mejor dicho, la aseguradora invierte en cosas más pequeñas, no en el índice completo, sino a lo mejor en Apple, por decir algo, en 3, 4 compañías nada más. Tiene una Esa es la cartera. diferencia que existe a nivel de inversión entre Sí, estas dos empresas. Perdón, correcto. O entre estas sea, dos pólizas. cuando es garantizado, nosotros no vemos, ¿verdad?, en dónde está invirtiendo la empresa. ¿Sí? No, claro, hablo del variable. Cuando es variable, Ujú. entonces yo invierto, como yo estoy asumiendo el riesgo, por eso se habla de index, ¿verdad? Un index o un índice es algo que se agrega, pero yo voy agregando. Es decir, que yo veo la cartera de la empresa y yo puedo elegir dentro de las opciones que tiene la empresa dónde podría invertir, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque aquí dice
basado en inversiones de la cuenta general de la compañía. O sea, la compañía tiene una cartera de inversiones. Entonces yo no me puedo salir por la tangente, ¿verdad? Y ver otra inversión. No, o sea, tengo que escoger del menú que tiene la empresa. Y en base a esas Claro, pero lo que no entiendo es, perdón que lo interrumpa, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una equity index variable y una póliza de vida entera o una póliza universal variable en cuanto a la inversión se refiere? Ok, póliza de vida. Vamos a ver, repítame, si quiero captar bien. Una vida entera variable, por ejemplo, o una vida universal variable, ¿qué diferencia tienen con una equity index universal life? Ok, la diferencia es que en una póliza de vida entera, porque sí existen las pólizas, y gracias Juan Pablo que lo menciona, las pólizas de vida entera variable, es que yo tengo un capital acumulado y ese capital lo voy a arriesgar. La diferencia con la universal es que a la universal yo le puedo inyectar capital. ¿Sí? O sea, yo puedo meter y meter capital para invertir. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la póliza me lo permite. En cambio, la de vida entera es fija. Entonces, yo puedo escoger una póliza de vida entera fija, pero las inversiones variables que voy a tener ahí son en base a las primas que yo estoy pagando. O sea, está limitada. No sé si me doy a entender. No, yo le entiendo perfectamente esa parte. La diferencia que no tengo muy clara, y perdón por la insistencia, No se preocupe. es con respecto a este modelo que usted menciona, que es la Equity Index. Ujú. O sea, la Equity Index Universal es una variación de la póliza de vida universal. Ajá, o sea, la Equity Index es una variación de la vida universal. O sea, la diferencia es, la universal, si ustedes se dan cuenta, es que es flexible, o sea, tiene bastante Ujú. flexibilidad, es considerable, ¿verdad? Pero la Correcto. Equity Index, específicamente más conocida como la EUL, es que yo ya puedo escoger, ¿verdad? O tengo oportunidad de aplicar a dividendos más altos, basado en la cartera de la Oh, empresa. ya. Ajá. Ya, ok. O me voy por la variable, ¿verdad? Y si me voy por la variable, pues bueno, asumo el riesgo, pero yo puedo ver la cartera de la empresa. Entonces ya veo las opciones que tengo de inversión porque yo estoy asumiendo el riesgo. Yo soy el que decido dónde poner mi plata. Claro. Y aquí tengo que tener entonces la licencia de valores también para poder Correcto, vender este producto. Ok, es correcto, perfecto. ¿sí? Aquí es donde necesitamos la licencia, ¿verdad? No solo la de vida, sino que también se necesita la licencia como corredor de bolsa porque ya está regulado no solo por la Oficina de Regulación de Seguros, sino que también está regulado por la Fed, que es la que regula la bolsa de valores. ¿Ok? Ok. Gracias, profesor. Sí, claro. Profesor, ¿te da las clases para la licencia de valores también? No. En Ah, algún ok. momento tal vez. Es un tema fascinante, pero no. Es otro mundo totalmente, ¿verdad? Y es que, miren, es un tema bien fascinante el tema de valores, ¿verdad? Pero recuérdense que aquí ya vemos un riesgo. Entonces, obviamente, los dividendos en las variables son muy atractivos para los brokers, ¿verdad? Porque independientemente del capital que el broker va a ganar un porcentaje del capital que está invirtiendo el cliente, ya sea que el cliente pierda o gane, pues bueno, yo gano ese porcentaje fijo, ¿verdad? Y las comisiones son, o sea, mucho más atractivas. Pero para eso, obviamente, lleva otro proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estoy poniendo en riesgo el capital de las personas. Entonces, es por eso que está regulado por la Fed. Pero si no, no trabajo esa parte, ¿ok? Entonces, bueno, voy entonces a continuar con el tema, ¿verdad? Ahorita que ya vimos las pólizas, ¿verdad? Ya sea cualquiera de las tres, porque claro, tengo inversiones, tengo todo lo demás, pero vamos al objetivo principal de una póliza de vida. El objetivo de una póliza de vida, el objetivo principal, ¿cuál es? Dar beneficio a muerte. Correcto. Gracias, Lorena. Beneficio de muerte. Entonces, veamos acá cómo se pagan las primas y cómo se pagan los beneficios, ¿verdad? Y les digo, esta parte parece simple, ¿verdad? Pero prestemos la atención. No es complicado, pero prestemos la atención porque les digo que en la mayoría de resultados que he visto de la sección de vida, este es uno de los temas que está regularmente más bajo, ¿verdad? Porque le prestamos mucha atención a los tipos de póliza y nos enfocamos en otros temas que son relevantes, que son importantes, claro, pero no descuidemos estos. Entonces, para calcular una prima, primero, es decir, ¿cómo yo sé o cómo le digo al cliente, ¿verdad? ¿Cuánto va a pagar? Obviamente yo no soy el que escojo la prima.
¿verdad? Sino que es en base a la información que yo le proporcione al sistema, el sistema me va a hacer un cálculo y me va a dar un estimado en la prima. Entonces, para calcular una prima, el factor más importante es mortalidad. ¿Qué es mortalidad? Cuando calculan El la- tiempo de vida. Ajá. La probabilidad de muerte. La probabilidad de muerte. Eso es mortalidad. Entonces, aquí entran factores, ok, para calcular para ver el factor mortalidad, lo más importante para la empresa, ya vimos al principio, les decía, ¿qué es el riesgo más alto que tiene una empresa, ¿verdad? Con un asegurado. El riesgo. muera. El valor nominal. Valor nominal. El valor nominal es lo que está poniendo en juego, entonces tiene que ver, ok, que la persona, porque es un seguro de vida, entonces el valor nominal es un beneficio de muerte, entonces tenemos que ver, ok, el factor mortalidad, ¿cuál es la probabilidad de que una persona muera? Es decir, que vamos a suponer la aseguradora en base a tablas, ¿verdad? Puede sacar un estimado puede suponer, de 100 personas que trabajan en roofing, ¿verdad? O sea, a ver, en techos, de 100 personas, 40 personas se caen. Voy a poner así, ¿verdad? 40 personas se caen del techo. Entonces, ellos ya tienen un estimado, ¿verdad? Y de esas 40 personas que se caen, ¿cuántas mueren? ¿Verdad? Entonces, ya hay un riesgo, ¿verdad? Ya hay una tabla, o sea, ya pueden sacar una estadística. Entonces, dice, las compañías de seguro utilizan tablas de mortalidad para ayudar a predecir la esperanza de vida y la probabilidad de muerte de un grupo determinado. Entonces, estos grupos, ¿verdad? Pueden ser por edades, rangos de edades, actividades, deportes, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay algunos índices para más o menos calcular dependiendo de los grupos de riesgo. Recuérdense que cuando clasificamos el riesgo, existen 4 tipos de riesgo. ¿Cuáles son? Preferido, Correcto. estándar, su estándar y declinado. Correcto, ¿verdad? 4 niveles, ¿verdad? De clasificación de riesgo. Preferido, el ideal. Riesgo bajo, persona joven, sin riesgos, etcétera. El estándar es el promedio, ¿verdad? El subestándar es un riesgo alto, pero que la empresa dice, bueno, está alto, pero vamos a asumir el riesgo, ¿verdad? O sea, lo voy a asegurar. Es un riesgo alto, pero es asegurable. Y el declinado es que por más que intentemos someter la póliza, va a ser rechazada. Heidi, ¿tenemos la mano levantada? Sí, profesor, encontré la pregunta que quería saber. Una persona de 35 años quiere un seguro de vida, ¿verdad? Pero tiene riesgo peligroso. ¿Cuál sería, la estándar o la subestándar? Si es riesgo peligroso y si es asegurable, sería Su La estándar. subestándar. estándar, ¿verdad? Porque No tiene riesgo. ¿sí? O sea, es decir, que solo con que usted, ahí vean la pregunta, yo soy el asegurador, pónganse de ejemplo ustedes, cada uno de ustedes es el asegurador, y llega un cliente que y la solicitud dice riesgo peligroso. ¿Eso qué es? O sea, con eso ya es una alarma, ¿sí? Entonces yo lo analizo y digo, ok, sí lo puedo asegurar, pero pues tiene riesgo, es un loco que se anda tirando ahí de puentes, no anda saltando aviones, no sé, o sea, es decir, pero lo voy a asegurar. Entonces es un riesgo peligroso, ¿verdad? Entonces lo pongo en una categoría subestándar, no es del promedio, Estándar. ¿verdad? Porque el riesgo es alto, pero es asegurable. ¿Ok? Profesor, ¿y cuánto sería entonces el riesgo declinado? Porque es un riesgo peligroso, yo lo hubiera interpretado como declinado. Es que la pregunta no dice, ¿verdad? Que lo están rechazando, es un riesgo peligroso, ¿verdad? Ah, ok. Pero no con eso quiere decir que ya esté rechazado. O sea, el riesgo es alto. Un declinado, les voy a poner un ejemplo. A ver si, Yo voy a poner porfa. un ejemplo y es un ejemplo real. ¿Verdad? Que con un amigo vamos a visitar su clienta, ¿verdad? Y yo iba con él. Cuando llegamos al departamento de la señora estaba afuera de su departamento fumando. Primer índice. Segundo índice, la señora tenía 72 años. Tercer índice, entramos a su departamento, ella nos dice siéntese todo, ella se sienta y jala su oxígeno y se lo pone. Por más que intentemos someter la póliza, ese es un riesgo demasiado alto para la empresa, por lo tanto, Ni perder tiempo, profesor. me explico, ese es un riesgo declinado. Gracias. Para que ustedes lo vean, ¿verdad? O sea, puede ser un riesgo alto, ¿verdad? Alguien que anda ahí corriendo, o sea, en auto, o no sé, o sea, haciendo otras actividades, o vamos a poner las personas que limpian vidrios de edificios, ¿verdad? Que están colgados allá
una plataforma en altas alturas, o sea, tienen una actividad peligrosa, entonces el riesgo es alto. Es peligroso, pero no significa que sea declinado. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el riesgo es alto? La prima va a ser alta, Alta. Alta. ¿verdad? Entonces, luego tenemos el factor interés, ¿verdad? Cada prima recibida se invierte para ganar intereses. Las ganancias de interés reducen el monto de la prima. O sea, si las empresas no invirtieran, quebrarían. Y para no quebrar, tendrían que cobrar primas extremadamente altas para compensar esas pérdidas, ¿verdad? Entonces, por eso necesitan invertir. El factor interés es importante para el cálculo de la prima, ¿verdad? Y luego el factor gastos. Yo les puedo garantizar que no hay aquí ni una sola persona que haya puesto un negocio en alguna oportunidad y que no haya considerado los gastos, ¿verdad? Es decir, que si voy a poner un negocio o una empresa, digo, tengo que considerar pagos de oficina, salarios, inversión, etcétera. Es decir, que todo eso lo tengo que contemplar. ¿Y dónde lo tengo que contemplar? El valor del producto, ¿sí? O sea, si un producto, yo voy a vender teléfonos, el teléfono me cuesta a mí $1,000, ¿verdad? Yo digo, para vender muchos teléfonos lo voy a vender a 1,500. Le voy a ganar $5 a cada uno. O sea, está bien si esa es mi meta ganar, pero voy a salir con los gastos. Entonces tengo que tomar en consideración esos gastos, ¿verdad? Entonces, en base a eso, digo, ok, tengo que ganar tanto de cada producto y vender un estimado de tanto para salir con los gastos, por lo menos para salir tablas, ¿verdad? O sea, estar parejos y pagar los gastos. Entonces, las empresas de seguro, pues toman también esto en consideración. Recordemos que entre más frecuentes son los pagos de primas, ¿las primas son qué? Más cara. Más cara. Más alta. Más caras, porque la empresa tiene que, o sea, hay más personas involucradas mes a mes. Entre menos pagos yo haga a la empresa, las primas van a ser más bajas porque hay menos gastos operativos. ¿Ok? Entonces, veamos aquí, hablemos un poquito de los beneficios, ¿ok? ¿Verdad? Dice, el número y tipo de provisto por una póliza afectan la tasa de la prima. Cuanto mayor sean los beneficios, mayor será la prima. Dicho de otro modo, desde el otro ángulo, ¿verdad? De la aseguradora, cuanto mayor sea el riesgo para la empresa, Mayor será la prima. mayor será la prima. Y el riesgo para la empresa puede venir, ok, el cliente me está pidiendo $1,000,000. Eso ya es un riesgo para la empresa. Entonces, tiene que evaluar a la persona. Y la persona tiene 70 años, fuma y usa oxígeno como el ejemplo, pues bueno, o sea, es un riesgo altísimo para la empresa. Entonces, declinado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores para calcular esos riesgos? Primero, el factor más importante es La edad. La edad. la edad, ¿verdad? Cuanto mayor es la persona, la probabilidad de muerte y la discapacidad aumenta, ¿sí? Esto es la probabilidad de mortalidad y la probabilidad de, Discapacidad. Discapacidad. más conocido también, ustedes pueden encontrar ese concepto como morbilidad, ¿sí? Morbilidad y mortalidad. Entonces, luego el sexo o género, ¿verdad? Estadísticamente ya sabemos, bueno, como hay muchos, hasta bromas por ahí, ¿no? De que por qué los hombres mueren tan rápido, ¿verdad? Entonces, estadísticamente, pues los hombres siempre pagamos más que las mujeres, porque morimos más rápido que las mujeres, ¿verdad? Por los riesgos. Entonces, siempre ustedes comparan una persona, un hombre y una mujer con la misma edad, sin vicios, trabajan en la misma empresa, o sea, es decir, todo es igual, solo que por ser mujer o ser hombre, el hombre siempre va a pagar más por el riesgo. Leodelis, ¿tengo la mano levantada? Sí, rapidito una pregunta, profesor. En los hombres tiene el factor de mortalidad más alto y el de mortalidad las mujeres, ¿verdad? Correcto. Ujú. Sí, Las gracias. mujeres tienen un factor de morbilidad más alta Morbilidad. que los hombres, ¿verdad? O sea, es decir, que las mujeres están propensas a discapacidad, ¿verdad? La tasa de discapacidad es más alta en mujeres que en hombres, precisamente por varios factores, incluyendo pues la maternidad y otros factores, ¿verdad? Que pasa la mujer. Luego la salud,
pues bueno, la salud, pues sabemos que es un factor sumamente importante, ¿verdad? No, o sea, de eso depende también la clasificación de riesgo, la ocupación, ¿verdad? ¿A qué se dedica la persona? Entonces también esto se toma en consideración para calcular la prima. O sea, estos factores se usan para calcular la prima, ¿verdad? Los pasatiempos, ¿verdad? Si una persona pues se dedica a la lectura versus una persona que se dedica a estar saltando de aviones, pues, el riesgo, ¿verdad? Los pasatiempos son diferentes. Entonces también ahí va a haber una diferencia en la prima. Y los hábitos, ¿verdad? Un fumador, ¿verdad? O alguien que consuma alcohol, tabaco, todo esto, también afecta el costo de la prima, ¿verdad? Los cigarrillos eléctricos, ¿verdad? Por ahí alguien preguntaba y hay una pregunta que rara vez pueden ustedes encontrar, pero podrían encontrar esa pregunta en algunos estados, ¿verdad? Con el cigarrillo eléctrico. Pero yo les pregunto, ¿el cigarro eléctrico es un riesgo o no? ¿Se considera como fumador, sí o no? Sí. Sí, sí. Es Sí. un riesgo. Correcto. ¿Por qué? Porque el cigarrillo eléctrico, como sea, tiene nicotina. Nicotina. Entonces, cuando se le hace la prueba de oral swab, perdón, la prueba de saliva, igual va a aparecer un porcentaje, un índice de nicotina en la persona. Entonces, se le considera como fumador. También va a ser un riesgo para la empresa. Voy a continuar aquí. Muy bien. Entonces, formas de pagar la prima. Esta es pregunta de examen. La hemos mencionado muchísimas veces, pero ojo, no lo olvidemos. De estas opciones que vemos acá, ¿cuál es la prima más alta? La mensual. Mensual. La Mensual. mensual. Correcto. Así me gusta, de verdad que lo felicito. Con seguridad, ¿verdad? La prima más alta, y esa es pregunta casi de cajón que ustedes van a encontrar en el examen, la prima más alta es la mensual. Dice, cuanto mayor sea la frecuencia de los pagos, las primas van a ser Más alta. más altas. Si yo quiero pagar una prima más baja, escogería. Anual. anual. La anual Comprendiendo o esto, estas preguntas podemos encontrarla de 5 veces diferentes, o sea, 5 formas diferentes, o sea, en tipos de preguntas o más, ¿verdad? Pero si yo comprendo cómo funciona, no importa cómo me lancen la pregunta, pues voy a dar con la respuesta, porque ya sé que una prima anual genera menos gastos para la empresa y más capital va para el factor de inversión. Entonces, la prima anual siempre va a ser más baja que la mensual, ¿verdad? La prima semianual o semestral va a ser más baja que la mensual, pero más alta que la anual y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor sea la frecuencia, pues las primas van a ser más altas, ¿ok? Entonces, esta es pregunta de examen. Viendo esto, veamos entonces reservas versus valor en efectivo. Dicho de otro modo, valor nominal versus valor en efectivo, que fue lo que vimos anteriormente. Las reservas las usa la empresa para los gastos imprevisibles. Es decir, el valor Nominal. Nominal. el beneficio de muerte, dinero que junto con las primas, los intereses y los beneficios de supervivencia cumplirán obligaciones de las compañías de seguro para reclamos futuros, ¿verdad? O sea, la empresa necesita contar con ese capital al momento de un reclamo. Y luego tenemos el valor en efectivo, ¿verdad? Que son beneficios en vida. Ya lo hemos visto anteriormente, seguro de vida entera que se paga antes de la muerte, ¿verdad? Sin embargo, durante los primeros años de una póliza de vida entera, la porción de ahorro aporta muy pocos rendimientos en comparación con las primas. Pero ya lo vimos en una de las clases. Recuérdense que en una de las clases estuvimos viendo cómo van aumentando, ¿verdad? Lo que es el efecto o el interés compuesto. Que al cabo de los años, al principio, tal vez ustedes hacen números y uno dice, ay Dios, solo eso voy a ganar. O sea, quizás es una nada, pero después de 10, 20, 30 años, que es el número mágico, pongamos 30 años y ustedes hacen la operación, o sea, ese porcentaje se vuelve muy, muy atractivo y muchas personas compran este tipo de pólizas no tanto por el valor nominal, sino lo compran por el valor en efectivo. Tengo 2 manitas levantadas. Voy con iPhone que tenía acá en el chat la mano levantada. No sé quién es, perdón, solo me aparece como iPhone 66 y luego voy con Heidi. Sí, profesor, buenas tardes, es Daisy. Ah, Daisy, ¿cómo está? Buenas Sí, noches. muy bien, gracias. Sí, profesor, tengo una pregunta por aquí. Dice, la teoría de probabilidad se aplica al seguro de vida mediante el uso de tablas de morbilidad, tablas de mortalidad,
el método de necesidades, el método de valor de la vida humana. Entonces, en las tablas de morbilidad y mortalidad, yo me confundo, no sé cuál de las dos es la correcta. Tablas de ¿De mortalidad. cuál? La respuesta es Mortalidad. tablas de mortalidad. Y mortalidad es de muerte. Mortalidad. Ok. Movilidad viene de discapacidad, pero estamos hablando, el riesgo más alto para una aseguradora es el factor muerte, ¿sí? Ujú. Por eso se usan tablas de mortalidad para predecir la Mortalidad. esperanza de vida o muerte de una persona. Pero, ¿verdad que hay otra pregunta donde la respuesta es morbilidad? Por eso les digo, depende del planteamiento de la pregunta, ¿sí? Ujú. Como les digo, si está hablando de la probabilidad de que una persona quede discapacitada, esto se conoce como morbilidad, Morbilidad. ¿sí? Si habla No, profesor, no entendí entonces bien. ¿Morbilidad o mortalidad? mortalidad es de muerte, Esa probabilidad es la, de una esa persona. es la correcta. Esa ¿Esa es la correcta? a la pregunta Sí. que usted me hace, No, hay los Ok. dos términos. ¿sí? Ahora, si la pregunta dice la probabilidad de que una persona quede discapacitada es Morbilidad. Morbilidad es para discapacitado y, y mortalidad es para la muerte. es para la Ok. Got it. Esa es la clasificación, ¿ok? Muy bien, entendido ahora. Muchas gracias, Un profesor. gusto, Daisy. Heidi, tengo la mano levantada. Sí, profesor, yo tengo una pregunta acerca de la póliza, ¿qué sucede cuando se renuncia a una póliza de seguro de vida por su valor en efectivo? Cuando se renuncia por su valor en efectivo, cuando yo renuncio a una póliza, o sea, es entregar, dar el derecho, ¿verdad? Por su valor en efectivo es que estoy renunciando a esos beneficios. Ok, yo puedo recoger ese beneficio, pero cuando renuncio es que no, o sea, estoy renunciando a mi derecho, le estoy cediendo el derecho a alguien más, sea a la empresa, sea a un acreedor, ¿verdad? A un beneficiario, etcétera. Pero yo estoy renunciando. El término renuncia es dar un derecho o privilegio legal. Ese es el concepto literal de renuncia, ¿sí? Renunciar a mi derecho o privilegio legalmente. Ok, Eso es entonces no la puedo no la puedo restablecer de nuevo, si yo ¿no? renuncio, no. No. Ok. Ahí entra lo que se conoce como un cedente, ¿verdad? ¿Qué es un cedente? ¿Verdad? Está un cedente temporal y un cedente permanente. Entonces, tengo 4 respuestas aquí. Dice, la póliza se puede restablecer pagando todos los préstamos y primas de la póliza. La póliza se puede convertir en cobertura temporal. La cobertura finaliza y la póliza no se puede restablecer. La cobertura finaliza, pero la póliza se puede restablecer en cualquier momento. Ok, ahí es la última opción porque estoy renunciando a mi póliza. Entonces, por el valor en efectivo. Entonces, estoy retirando mi valor en efectivo y cancelo la póliza. ¿Sí? La puedo Ok. restablecer, pero tengo que pagar. Eso es un restatement, ¿verdad? Un restablecimiento. Yo puedo restablecerlo. ¿Cuánto tiempo tengo máximo para un restablecimiento en una póliza de vida? Es pregunta de examen. ¿Anual? 6 meses. 6 meses. 30 días. No. 2 años. 60 días. Profe, Estamos ¿puede repetir la pegados. pregunta? No me adivinen, ¿sí? 3 años. 3 3 años. Correcto. años. 3 años. 3 años. 3 3 años. años. Esa es pregunta de examen, ¿sí? El Pe- tiempo máximo para un restablecimiento es de 3 años, ¿sí? Perdón. Pero si dice usted, profesor, que si renuncia, ¿la puede volver a restablecer entonces? Sí, o sea, me arrepiento y por eso la estoy restableciendo, ¿sí? Ah, ok. Sí la puedo Maestro, restablecer, pero pero tengo que pagar. las primas atrasadas todo ese tiempo, ¿verdad? Y otra cosa, cada vez que yo hago un restablecimiento, y esa es pregunta de examen, ojo, Prueba de Prueba de asegurabilidad y paga todas las primas que debes. correcto, esa es pregunta de examen. Es decir, que Ok. si yo hago un restablecimiento, tengo que presentar cuál de las siguientes opciones. La opción, ¿verdad? Es pagar primas atrasadas, Y prueba de asegurabilidad. presentar pruebas de asegurabilidad. Es correcto. Esas son, es la respuesta correcta, ¿verdad? A esa pregunta y es pregunta que se frecuenta mucho en el examen, ¿verdad? Y respondiendo,
a la pregunta de Heidi, ¿verdad? Era la última, ¿verdad? Que se hace un restablecimiento y se pagan las primas, ¿verdad? O sea, porque él está renunciando. Entonces yo renuncio a mi prima, bueno, me llevo mis ganancias, me las llevo, pero pues estoy renunciando a mi derecho a los beneficios del seguro de vida. ¿Ok? Pero aquí no tiene, Siempre y profe. siempre y cuando se encuentre dentro de los 3 años, ¿no? De vencimiento. Siempre y cuando se encuentre dentro de los 3 años, es correcto. Pero, profesor, ¿no es mejor irse a otra compañía, sacar tu cash value que tengo y me voy para otra compañía? Depende. Creo que los se mantienen las mismas beneficios- primas, ¿no, Aarón? Leí algo por ahí que se mantienen las mismas primas. Es por eso que es conveniente que hagan el restablecimiento mejor Sí. con la póliza que traía. ¿Cuáles son los beneficios? O sea, yo me puedo llevar mi cash value, bueno, me lo llevo y me voy a otra empresa. Pero ¿cuáles son los beneficios de recuperar una póliza? Bueno, primero, ya no tengo que repetir un periodo disputable o impugnable. ¿Sí? ¿Ese periodo impugnable es de cuánto tiempo? 12 años. 2 años. 2 años, ¿verdad? Entonces ya no vuelvo a pasar por ese periodo, ¿sí? Las preexistencias igual. Y la prima, pues yo la recupero, porque vamos a suponer que yo llevo 20 años pagando mi póliza. Bueno, si me voy a otra empresa y ya pasaron 20 años, la prima va a ser más alta. ¿Me explico? Ese es el objetivo de hacer. Pero, profesor, si por ejemplo yo tengo un cash value, vamos a poner que tengo la póliza por 10 años y tengo un cash value de 20,000, yo le puedo sacar $19,000 y seguir pagando la póliza. Ya ese dinero es mío, ¿no? Sí, pero ese dinero igual tiene que reportar impuestos, pero es suyo. O sea, eso, usted la recupera, no tiene que devolver ese dinero, pero empieza prácticamente de cero a acumular otra vez. Pero ¿Sí? tengo el mismo pago, no se me va a incrementar porque no he cerrado la póliza. Correcto, o sea, usted sigue igual, pero solo que retiró. Es como la cuenta de banco, ¿verdad? Yo tenía ahí esos $20,000, saqué los $20,000, pero igual mi cuenta sigue siendo activa, ¿sí? Entonces sigo depositando ahí, o sea, solo que ya está a cero. Voy a empezar otra vez desde cero. Claro, generas menos ganancia por intereses, pues. Y siendo Correcto. interés compuesto es mejor tener 19,000 a no tener nada, porque esos 19,000 se convierten en 30,000 el año siguiente, por ejemplo. Es correcto, ajá. O sacamos un préstamo, ¿verdad? Como lo hemos visto, lo sacamos mejor como préstamo, no pago impuestos y, bueno, si algo pasa, pues si no lo pago, bueno, y de todos modos me lo van a restar de mi valor nominal al momento de la muerte. Pero, Aarón, Dígame. de igual manera, si yo cojo un préstamo, me van a cobrar intereses y todo, prácticamente viene siendo lo mismo. Aunque el dinero se queda ahí, lógicamente, pero No. voy a pagar. Miren, eso puede ser, es decir, sí, Claro, es un préstamo. Voy a pagar el capital del préstamo más los intereses del mismo préstamo. claro, pero la No diferencia me van a prestar gratis. yo te voy a pagar un interés, sí, voy a pagar un interés de mi préstamo, pero bueno, del dinero lo estoy recuperando y no voy a pagar taxes. Segundo, este interés que voy a pagar a medida que yo pago, ese interés se va reduciendo, mientras que aquí el capital sigue en aumento y los intereses que gane de este capital me generan más intereses. Entonces, al cabo del tiempo, esto me va a generar mucho más de lo que de lo que estoy pagando acá. Segundo, recuérdense que la garantía que la empresa tiene es que tiene un capital mío. Entonces, yo no pago ese préstamo, eso no afecta a mi crédito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no pago ese dinero, como sea, yo tengo un valor nominal de 100,000, 200,000, $1,000,000 ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo muera, la aseguradora del $1,000,000 que tengo ahí va a restar el préstamo, ¿verdad? De ahí cobra su préstamo y paga el resto. ¿Me explico? Entonces, mientras tanto, el valor en efectivo ahí se sigue acumulando y me sigue generando cada vez más intereses. No tengo que empezar desde abajo de nuevo, ¿verdad? Porque cuesta llegar a ese porcentaje. Entonces, en base a números, a la deuda, si yo hago aportes, esta deuda se va diciendo cada vez más pequeña, pero versus el valor nominal va a ganar más intereses, que esos intereses se suman para ganar más intereses, entonces cada vez va a ser más grande y esto va a ir reduciendo. ¿Me explico? ¿Hay intereses? Sí, pero son más los beneficios que los intereses que tengo que pagar. Entonces, o me como la gallina de los huevos de oro, pago impuestos y pues ya no genero nada y empiezo desde cero, ¿verdad? Entonces es por eso mejor sacar el préstamo y no sacar de mi capital, ¿ok? Fabricio, ¿tengo la mano levantada? Sí, Aaron, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Quiero hacerte una pregunta. Mira, lo que pasa es que la semana pasada me llamó un amigo ofreciéndome un seguro de vida.
y me dijo, mira, te ofrezco este seguro, el primer año te pago el 12% de intereses y los siguientes años una tasa fija asegurada del 6% y no es taxable. Entonces yo me quedé pensando y le digo, no es taxable. No me supo responder porque yo le dije, bueno, n- no puede ser que no sea taxable. La única manera que no sea taxable es que yo haga un préstamo de esos rendimientos cuando yo los quisiera requerir, siempre y cuando no retire el 100% de los intereses. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un rendimiento, o sea, los intereses me han generado $10,000, retiro 9,900 y no pago taxes, pero mantengo la póliza. ¿Mi razonamiento es correcto o no? Sí, o sea, usted mantiene la póliza cuando dicen no es taxable, o sea, los impuestos, miren, tío Sam siempre hay que pagarle, ¿sí? O sea, de una u otra forma, pues siempre le vamos a tener que pagar, o sea, dígame si no es la verdad, o sea, siempre de una u otra forma le vamos a tener que pagar. Solo que cuando dicen que no es taxable, muchas veces eso tiene que ver también con el interés en los impuestos diferidos, ¿sí? Los impuestos diferidos muchas veces, o sea, se pagan al final, no al principio. Cuando los taxas normales, ¿verdad? En el caso suyo, ¿verdad? O yo retiro, pues bueno, de ahí pago mis impuestos. O sea, pago primero impuestos y después uso mi capital. Pero los impuestos diferidos es que al final es que pago esos impuestos, ¿verdad? O sea, es la única, ¿verdad? No es taxable al principio, Claro, pero de claro. todos modos al final, que es el impuesto diferido, voy a pagar impuestos, ¿sí? Entonces, Aarón, te van a ir acumulando. Sí, Ramón, ¿es verdad? sí, sí. ¿Y No, qué no. es qué es un impuesto diferido? Diferido es el término diferido que nos dice. Se lo puede pagar después. Lo estoy pagando después, o sea, En lo voy a plazo. ¿verdad? Entonces, el impuesto diferido muchas veces, o sea, lo estoy distribuyendo, pero lo voy a pagar después, al final, porque normalmente los impuestos se pagan al principio, ¿sí? Esto incluso ustedes lo van a encontrar en los IRA RUT, ¿verdad? Todos estos planes de retiro, ¿verdad? Que tengo la opción de escoger, ¿verdad? O pago los impuestos tradicionales o los impuestos diferidos, ¿verdad? En el caso que él dice no es taxable al inicio. Entonces, ¿por qué? Porque yo gozo de esos beneficios total, pero al final siempre tengo que pagar impuestos, solo que los estoy pagando al final, los estoy dividiendo o distribuyendo en mis pagos al final, ¿verdad? Del periodo. No sé si me explico. Aquí pone Juan Pablo, solo para complementar, pone Juan Pablo acá, paga los taxes al final, pero ajustado al bracket, ¿verdad? Del momento. Es más barato en ese momento por la edad. Es correcto, ¿sí? Es más favorable en ese momento por la edad. Siempre se va a tomar en consideración la edad. Gracias, Juan Pablo, ¿verdad? Por compartirlo. Entonces, pero ese es el impuesto diferido, ¿sí? A eso, no sé si respondo también la pregunta, Fabricio, ¿verdad? Con lo que comentaba. Sí, gracias. Con mucho gusto. Entonces, vean acá, voy a continuar. Entonces, hablamos. Esta es una palabrita clave. Miren, voy a continuar acá porque nos queda bastante todavía por recorrer para poder avanzar. Espero ir respondiendo las preguntas. Espero no haberlos dejado a medias, ¿verdad? Con las preguntas que hicieron. Sí me interesa y siempre les digo, le doy mucha importancia a veces a las preguntas porque eso nos ayuda a avanzar, porque a veces palabritas o términos, ¿verdad? Que a veces no preguntamos y eso nos llega a ser problema más adelante. Entonces, eso nos ayuda a avanzar. Entonces, perdonen para algunos, ¿verdad? Pero sí me interesa mucho aclarar dudas para poder avanzar. Nos ayuda a tocar temas que a veces no tocamos en la teoría. Entonces, cuando hablamos de opciones de liquidación, Ese es como yo quiero que me paguen. correcto, así es. Ernesto creo que fue, ¿no? Es Inés, Inés, o ¿en dónde está Inés? es que estoy usando otra computadora, la de mi esposo. Me parece como Ernesto. Ah, Muy bien, opciones de liquidación, ¿verdad? Hemos puesto el ejemplo que ustedes los llaman a recursos humanos y le dice la gerente de recursos humanos, hola Aaron, ¿cómo estás? Solo llamo para informarte que te vamos a liquidar. ¿Qué me están diciendo? Que te van a me van pedir. a pagar. Que Lo te van a tengo que Bye, pedir. bye, ¿Me bye. van a pagar? ¿Sí? Lo van Van a a pagar cortar. una porción. Entonces, lo mismo pasa en una póliza de vida. Cuando la póliza de vida dice opciones de liquidación es cómo quieres que liquidemos cuando bye bye. ¿Sí? O sea, cuando tú te vayas,
¿cómo quieres que le paguemos al beneficiario? Eso se O conoce. cuando madure la póliza, ¿no? O cuando madure la póliza, pero ok, pero como es un seguro de vida, cuando hablamos opciones de liquidación es cómo quieres, y esto lo elegimos al momento que estamos haciendo la solicitud, es ahí donde nosotros le preguntamos, ¿cómo quieres que le paguemos a los beneficiarios? Parte es importante, ¿sí? Entonces, es acá por fallecimiento, es porque cuando hablamos opciones de liquidación estamos hablando de el valor nominal, esos $100,000, $200,000, $300,000, $1,000,000 que está ahí, ¿cómo quieres que se lo paguemos a tus beneficiarios? Entonces, la primera opción que tenemos es, que es una de las más comunes, suma Suma global. global. Si hay $1,000,000, Todo junto. todo junto, un solo cheque, aquí está tu cheque. No hay Un más solo pago, ¿verdad? Un solo pago. Ese es solo suma global. Pero luego tenemos la opción de solo intereses. Esto es ¿Te por va? tiempo estipulado. Que vaya bien. A ver, bye. Entonces, cuando hablamos de solo intereses, significa que si la persona tiene $1,000,000 ahí, le dice a la gente, mira, ¿sabes qué? No le pagues todos los beneficios. Mejor durante 2 años, págale los intereses. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese $1,000,000 que está ahí acumulado, le va a pagar año tras año los intereses, ¿verdad? Devengados. Dice aquí, la compañía de seguros tiene un beneficio por fallecimiento por un periodo de tiempo determinado y paga solo los intereses ganados a los beneficiarios. Pero en esta opción vamos a encontrar a Tío Sam nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como que él tiene ese capital, que es la suma global, el beneficiario la está dejando ahí en la cuenta, la está invirtiendo, entonces está ganando intereses, esa es una ganancia, ¿verdad? Entonces le va a cobrar impuestos sobre esos intereses. Y luego, pues bueno, ya le pagan la suma global. Yolima, tengo la mano Sí, una levantada. pregunta. Yo tengo una póliza de muerte, ¿ok? Vamos a poner $200,000, ¿ok? Pero yo he acumulado un cash value. Mi esposo puede coger los $200,000 más lo que he producido yo en cash value, los dos, en ese cash value, él va a tener que pagar impuestos sobre ese dinero, ¿correcto? Sobre un porcentaje. Voy a poner un ejemplo ahí. Vean, gracias, Yolima, por la pregunta. Eso, de hecho, si lo comprendemos, nos va a ayudar a responder preguntas de examen. Vamos a ver algo de eso al final, si nos da tiempo terminar, pero vamos a suponer que había aquí $100,000 de valor nominal, pero habían $30,000 de valor en efectivo. ¿Sí? Entonces, yo no retiré nada. Vamos a suponer que tengo $130,000 ahí acumulados. Yo no he retirado nada, pero muero. A mi esposa le van a dar los dos, que es la pregunta que hacía Yolima, ¿verdad? Del valor nominal, bueno, si yo pagué las primas, el beneficiario no paga impuestos. Ahora, de estos $30,000, ¿qué porcentaje es taxable? El interés. Entonces veamos. Si yo he pagado, vamos a suponer que yo pagué primas, pagué $100 por 3 años, eso me da un total de ¿cuánto? 300. Son 1,200 al año. Oh, 3,600. 3,600. 3,600. Entonces yo pagué en total 3,600 de prima, ¿sí? Eso quiere decir que de estos $30,000, yo le quito 3,600. y me queda entonces, ¿cuánto acá? 27,400. 26, ¿no? 26,400. 26,400. Entonces, ¿qué porcentaje es taxable aquí para el beneficiario? Lo de 26,400. 26,400. 400. ¿Por qué? Porque esto es ganancia y el resto se considera primas. ¿Sí? Entonces, de estos $130,000, el beneficiario solo va a tener que pagar impuestos de 26,400. No sé si me doy a entender, si respondo la pregunta, Julie. Sí, me la respuesta, o sea que me van a dar los $200,000. Y si él ha producido un interés en esa póliza,
te sacan un porcentaje y después de ahí, de ese porcentaje, saca el IRS, el Uncle Sam's, me saca a mí, pago eso. Todavía sigo ganando. Sí, sigue ganando, pero ese porcentaje que están sacando es lo que la persona pagó de primas. Right. O sea, sacan lo que pagaron de premium, lo que ganó, pagó en premiums, y de ahí saca cómo va a ser para los taxes. Correcto, ajá. ¿Y eso es en todas las pólizas que tengamos cash value, profesor? En todas las pólizas, ¿sí? Ok. Porque esto es ganancia. Ok. Ujú. Esta no me la sabía. Con gusto. Leodelis, tengo la mano levantada. Sí, profe, una pregunta. Si yo nunca quiero, un ejemplo, si nunca la persona saca el dinero en efectivo, entonces ese dinero en efectivo se puede retirar, se lo pueden dar al beneficiario. Sí, sí, sí. Ah, ok, no sabía que sí se podía dar al beneficiario si uno nunca lo utiliza. O sea, son beneficios que tengo en vida, pero yo los puedo dejar ahí y que se acumulen Ok. a mi Ok, beneficio. gracias. Solo que le van a cobrar ese porcentaje, ¿verdad? Que sobrepase las primas. ¿Ok? Suficientes. Gracias. Entonces, profe, el impuesto es de las primas, ¿verdad? No. El impuesto es lo que exceda al pago de las primas. Ok, perfecto. ¿Correcto? Gracias. Con gusto. Daisy, tengo la mano levantada. Sí, profesor, y si yo digo que no le den, que solo se le esté dando las ganancias, los intereses, que se mantenga así por todo el tiempo, ¿lo respetan? ¿O tiene que haber algún momento sacar todo el dinero? Sí, o sea, le puede dar, es que ya vamos a llegar ahí, porque lo que usted me está hablando son intereses, en todo caso yo elegiría mejor la opción vitalicia, ¿verdad? Que la vamos a ver en la siguiente slide, que son otras opciones de pago de beneficios. ¿Me explico? Ok. Ahorita voy a llegar a eso, ¿sí? O sea, ¿qué sentido tendría pagar solo intereses? Bueno, mejor le pido un seguro vitalicio, beneficiario, o sea, un beneficio vitalicio, ¿sí? Entonces, vean, vamos a ver estas 4 opciones, ¿verdad? Las 4 opciones que son las más comunes es suma global, solo intereses, o pago por un periodo fijo o monto fijo. Monto fijo es por Dinero, ¿cuánto te va a pagar? dinero. Periodo es por Tiempo. Tiempo. Esta es pregunta de examen, ¿verdad? Cuando una póliza se paga $5,000 hasta que se agoten los beneficios, ¿qué tipo de opción de liquidación es? Periodo fijo. Monto fijo. Monto fijo. Monto fijo. Yo pido que los beneficios que estén acumulados a la muerte se distribuyan por un año. ¿Qué tipo de beneficio es? Es el periodo fijo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Periodo fijo es que a la muerte Tiempo. van a agarrar los $130,000 que puse de ejemplo acá y lo van a distribuir. Por tiempo. Por Un tiempo. tiempo Ajá. determinado. Y monto fijo, yo le digo, ok, quiero que le pague $5,000. Entonces, Ajá. lo que esté acumulado a la muerte, la aseguradora va a pagar $5,000 hasta que se acabe ese dinero. Así. ¿Ok? Entonces, voy a seguir acá para ver las otras opciones. Veamos. Y aquí vienen preguntitas de examen, ¿verdad? Yo sé que estos términos a veces los podemos confundir, pero veamos acá. Déjenme sacar el lapicito. Ok, acabamos de cambiar. Rosemary, tengo la mano levantada antes de iniciar acá. Sí, profe, yo tengo unas dudas. Como sabe usted que estoy estudiando lo del Estado, en lo que yo estoy estudiando con usted, me sale que un préstamo, lo más tarde que puede un banco, una aseguranza, darle un préstamo a uno son 3 meses. Se puede tardar. Ajá, y acá me sale 6 meses. En lo que estoy estudiando yo me sale 6 meses. Pero estoy hablando, los 3 meses son cuando, ojo, ¿sí? Los 3 meses es que los intereses los puedo distribuir o pagar en un máximo de 3 meses. No, como por ejemplo que si yo solicito un préstamo, que no pueden tardarse más de 3 meses para darme ese préstamo. Ok, no, es que el préstamo, no estamos, es que los 3 meses no tienen que ver con el préstamo. Son de capacidad, ¿no? Los 3 meses tienen que ver con, o sea, legalmente los intereses que yo estoy pagando los puedo distribuir en 3 meses. ¿Sí? Lo que tengo que pagar en un mes, la empresa me permite distribuirlo hasta un máximo de 3 meses, pero eso es con los intereses, no con el préstamo como tal. O sea, Okay. 3 meses es cuando yo, como asegurado, tengo que pagar, no cuando la aseguradora a mí me tiene que pagar.
¿sí? Oh, yo pensaba que, por ejemplo, si yo solicitaba un préstamo, lo más tardado que me daban el préstamo eran 3 meses. No, y eso también va a depender de la ley de cada estado, ¿verdad? Pero no, o sea, no son 3 meses como tal. O sea, esos 3 meses que yo he hablado es cuando se distribuye el pago. O sea, pero es cuando yo, no cuando yo solicito. Sí, pero me va a confundir porque aquí en el estado dice 6 meses, entonces si me sale, por ejemplo, aquí una pregunta de esas y si me sale 6 meses y 3 meses, no voy a poder, no voy a saber cuál contestar, si la de 6 o la de 3 meses. Y eso tiene que ver con las leyes del estado de Tennessee, ¿verdad? Que es en el estado. Ajá. Pero eso es cuando usted solicita un préstamo, no cuando usted está pagando. Ajá, cuando solicito. Cuando se solicita. Es ahí donde entra en vigor esa ley, ¿sí? Para que no confundamos los conceptos. ¿Ok? Ok, está bien. Muy bien. Gracias. Entonces, con gusto, Rosemary. Vean acá, el término vitalicio. Cada vez que vemos esta palabrita, miren, esta palabrita, presten mucha atención porque se repite en muchas preguntas de diferente forma. Cuando hablamos de vitalicio, ¿qué significa? De por De vida. por vida. De por vida. De por vida, ok. Para toda la Estamos hablando también de liquidación. Estamos hablando de vitalicio. Entonces, ¿a qué se refiere? Una liquidación de por vida. Correcto, Jenny Lady. ¿Sí? Una liquidación de por vida. ¿A quién? ¿Al asegurado? Al beneficiario. Al Al beneficiario. beneficiario. Porque estamos hablando de liquidación. Liquidación es cuando el asegurado ya lo despidieron, ¿verdad? Entonces, Cuando cobra. toca pagar beneficios. Un ingreso vitalicio. Dice aquí, la opción de ingreso vitalicio proporciona al beneficiario un ingreso que no, ojo, Que no puede sobrevivir. que no puede sobrevivir. Significa que los pagos a plazos están garantizados mientras el destinatario viva. El monto de cada pago se basa en la expectativa de vida del... Destinatario. En este tipo de beneficio, sí afecta la edad del beneficiario. Porque, ok, yo voy a poner un ejemplo. Voy a poner a mi esposa. Quiero comprar un seguro de vida con un ingreso vitalicio para ella. Entonces quiere decir que si yo muero, a ella le van a pagar un beneficio de por vida. Y aquí pasa lo contrario. A mayor edad del beneficiario, la prima va a ser Más baja. Alta. Alta. baja. Más baja. baja. Porque es un beneficio para o sea, es una liquidación para el beneficiario, valga la redundancia, ¿no? Entonces, quiere decir que la empresa, si el beneficiario tiene 90 años, pues bueno, o sea, la aseguradora va a tener que pagarle poco tiempo. Ujú. Pero si el destinatario tiene 20 años y es un ingreso vitalicio, pues le tiene que pagar de por vida. Entonces, eso va a aumentar el costo de la prima. Dice aquí la expectativa de la vida del destinatario y la cantidad de capital, cuánto quiere que se le pague. Entonces, eso va a afectar la tasa de la prima. Esto da la posibilidad de un mayor rendimiento o la posibilidad de una mayor pérdida, dependiendo del caso. Si la persona muere, ¿verdad? Como hay parejas, ustedes pueden ver, el esposo o la esposa, pues compra un seguro para el otro, que es un ingreso vitalicio, pero muchas veces pasa que al año muere el cónyuge. Entonces, la empresa solo paga un año. Pero si el cónyuge llega a vivir 50 años más, pues bueno, 50 años, la aseguradora le va a tener que pagar ese beneficio. ¿Ok? Rosemary, no sé si es una nueva manita o se quedó levantada la mano. Ok, en lo que me resuelve, listo. Juan Pablo, ¿tengo la mano levantada? Sí, Lo profesor, siento, profe. No hay problema. Dígame, Juan Pablo. ese beneficio, perdón, esa edad que dice que se toma en cuenta en el momento que se va a liquidar la póliza o en el momento que yo hago la solicitud y decido que el beneficiario va a ser una persona y se toma en cuenta la edad de esa persona. Es decir, pongo como beneficiario a mi hijo que tiene 20 años, por ejemplo, y van a decir, bueno, esto te va a costar más porque si tú falleces yo tengo que pagarle a tu hijo por 40, 50 años más. O sea, es en base a en el momento en el que tú haces la solicitud, más no en el momento que te van a hacer la liquidación, ¿correcto? Correcto, Juan Pablo. Siempre es al comienzo, ¿verdad?
Eso, recuérdense que es al comienzo que se establece o se pactan estos términos cuando se hace el contrato para que se pueda cumplir. Entonces, esto es en base a estadísticas, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de muerte del asegurado y la edad del beneficiario? En base a esas dos probabilidades, ok, si según las estadísticas el perfil del asegurado está con que pues todavía está en vamos a suponer, en una clasificación de riesgo preferido, eso quiere decir que eso puede bajar la prima, ¿verdad? Y el beneficiario, pues es muy joven, pues eso va a aumentar la prima. Entonces va a ser un prorrateo, ¿verdad? Entre riesgo versus probabilidad. No sé si me explico, pero todo eso se pacta al inicio. Siempre es al inicio, ¿ok? Respondiendo a esa pregunta. Gracias, profesor. Con gusto, Juan Pablo. Perdón, tengo la mano levantada de Grace. Dígame, Grace. Ok, no sé si me escucha Grace, que tengo la manita levantada, tengo el micrófono desactivado, pero no... ok, voy con Heidi en lo que resuelvo con Grace. Profe, me salió una pregunta acerca de la póliza vitalicia. Dice que qué debe de hacer la compañía para reemplazar una póliza vitalicia, algo así. No me acuerdo muy bien, pero más o menos. Ujú. Para reemplazar, o sea, sí tendría que ver el contexto, Heidi, para poder deducir de dónde, o sea, el tipo de pregunta. Más o menos si ¿Qué? se... Ujú. Ujú, como que qué tiene que hacer la compañía. Ah, no me acuerdo, profesor, pero es de vitalicia. Ajá, o sea, por eso le digo, porque pueden ser muchos factores, o sea, siempre la aseguradora va a calcular, o sea, qué tiene que hacer, pues dependiendo, si ya murió o no ha muerto el asegurado, ¿verdad? ¿Qué edad tiene el beneficiario? O sea, son muchos factores que podríamos, ¿verdad? Pero no podría responderle una pregunta en base a la información que me está proporcionando, ¿sí? Perdone, pero sí, para no confundirla, necesitaría ver por lo menos la descripción de la pregunta. Ok, profe, la voy a buscar y se la voy a mandar. Claro, con gusto. Grace, no sé si pudo solucionar lo de su micrófono. Tengo la manita levantada. Ok, voy a estar pendiente, Grace, y en caso se activa, enhorabuena. Voy a continuar acá para avanzar. Entonces, dice aquí, en función de cuánto tiempo vive el asegurado. Entonces, ese es un ingreso vitalicio. Entonces, ¿se recuerdan que hace un momentito alguien, no me acuerdo quién me preguntó, que si yo elijo que le paguen mejor solo los intereses de por vida? Entonces, en todo caso, ¿qué sentido tendría un valor nominal? Mejor desde el principio compro un seguro de vida con Ingreso vitalicio. ingreso vitalicio. Esa sería la opción en todo caso, ¿verdad? Respondiendo a esa pregunta que quedó anterior. ¿Ahora sí me escucha, profesor? Ahorita la escucho, Grace. Disculpa que le interrumpa. Sí, es que tenía una pregunta con relación a estaba tomando un simulador y me salió esta pregunta específicamente, como si yo tuviera la aseguranza y ¿verdad? Fallezco y ok, ese dinero le cae a los beneficios, más bien le caen al beneficiario, dicho sea de paso, y ponle que ese beneficiario muera, entonces le quedaría al terciario. Ahorita voy a responder esa pregunta, Grace, ¿sí? Si quieren, no se la respondo ahorita, pero pues sí lo vamos a ver, ¿ok? Ok. Entonces solo quiero ver cómo Ok, estamos de tiempo para ver hasta dónde logramos avanzar, ¿sí? Entonces, ok, bueno. sí vamos a tocar eso, que esto se conoce como orden de sucesión, ¿sí? Cómo se van a pagar los beneficios en caso de que un beneficiario muera. Entonces, ¿a quién se le da prioridad? Pero volviendo acá al tema de liquidación, veamos acá, esta es una opción más para pago de beneficios. Luego tenemos conjunto y sobreviviente. Este conjunto y sobreviviente siguen siendo, ¿qué? Beneficios. Liquidación. Liquidación. Quiere decir que si el asegurado muere, entonces voy a poner un ejemplo. Un papá compra un seguro y tiene, pues, 3 hijos. Entonces, ok, ingreso vitalicio es para una persona. Aquí voy a poner el ejemplo, aquí está la esposa. Bueno, aquí es para la esposa y los hijos. Esto entonces es lo mismo que el de arriba, solo que dice aquí, pagará durante toda la vida a 2 o más personas.
Esto puede incluir un periodo determinado y el monto a pagar se basa en las edades de los beneficiarios. Entonces, dice aquí un periodo determinado. Puede incluirse. Ok, yo puedo comprar un seguro de vida que genere un ingreso vitalicio para mi esposa y mis hijos, pero si me queda muy alta la prima, entonces digo, bueno, mis hijos están pequeños, les voy a dar un beneficio, pero cuando lleguen a cierta edad, entonces hago un cálculo y les digo, ok, entonces no vitalicio, sino que pongámoslo por 25 años, ¿sí? Entonces lo ponemos solo por 25 años, entonces la aseguradora va a pagar por un periodo determinado y no va a ser vitalicio, pero pues tengo la opción de hacerlo vitalicio, solo que aquí es para 2 o más personas, ¿ok? Yolima, tengo la mano levantada. Una pregunta, vamos a poner de que yo compré una póliza y pasan 20 años, pero mi esposo, yo lo había puesto como beneficiario y nos vamos a vivir, por ejemplo, vamos a decir, no sé, a Sudamérica, nos vamos a vivir en Sudamérica, él se va a ir a Sudamérica, pero estamos casados y todavía lo tengo como beneficiario. ¿Qué pasa en ese instante si yo muero y él es el beneficiario, pero él vive, en Sudamérica? ¿Cómo hace él? ¿Ah? Él puede venir a cobrar sus beneficios, no hay ningún Pero si problema. no tiene licencia, solamente con el pasaporte nada más. Ok, no hay ningún problema, o sea, él puede venir, o sea, esto, miren, ¿qué pasa? Lo voy a poner de otra forma. Ujú, Estamos trabajando con el mercado hispano. ujú. Alguien dice, vamos a suponer que alguien vive acá, pero su familia está en Sudamérica. Pues compra su seguro y pone a la esposa y a los hijos, ¿verdad? Que están en Sudamérica, pero no tienen visa, no tienen papeles, ¿verdad? Entonces la persona compra su seguro. Entonces él muere, el beneficiario puede solicitar lo que se conoce como una visa humanitaria, ¿sí? Esa visa humanitaria le permite viajar y reclamar sus bienes. ¿Cuánto tiempo tienes de tiempo para, porque a veces no dan esas visas? Depende, sí, o sea, sí, depende de la aseguradora, pero en algunos casos pueden ser 3, 6, 9 meses, hasta un año, ¿sí? Para cobrar ese beneficio. Pero es más o Ok. menos son los rangos de tiempo. No existe un Pero tiempo necesariamente tienen que ir a reclamar o pueden hacerlo, el cheque le puede llegar al país de donde está la persona. En algunos casos sí, en otros casos tienen que presentarse, ¿verdad? O sea, para validar la información. Ujú. Eso ya es más que todo proceso, ¿verdad? De la aseguradora. Entonces, me imagino que en caso extremo que a la persona no le autoricen o no que pueda gestionar a tiempo su visa humanitaria, pues bueno, la empresa buscará otras fuentes, ¿verdad? Pero de entrada, la empresa sí normalmente le exige que la persona se presente, ¿verdad? Para validar la información. Sí, pero Gracias. opciones que se pueden aplicar, ¿ok? Gracias. Con gusto. Entonces, bueno, tengo las manos acá, Grace, tengo la mano levantada y después voy con Leodelis. Sí, tengo dos preguntas. La primera es, por ejemplo, cuando hablamos del conjunto y de sobrevivientes, eso puede aplicar cuando uno pone en la aseguranza y te pregunta, ¿no? ¿Qué cantidad quieres que le toque a los beneficiarios? Y tú pones un 50-50, por ejemplo. Ujú. Entonces ahí sí aplica a que a los dos a la misma vez le estén dando el beneficio. Correcto. O sea, yo pongo la distribución. Todo eso está en las opciones. Ya están los detalles, ¿verdad? En los términos o en el desglose de cada beneficiario. Entonces, yo puedo ahí Ok, qué porcentaje se le asigna. y ya, y la segunda era, por ejemplo, yo tengo una póliza de término con X compañía y mi esposo tiene una hija en México y él no pudo ponerla de beneficiaria por la edad de ella y porque no estaba en el país. ¿Ok? Sí, ¿Eso porque pasa también? sí, depende nuevamente la aseguradora. Eso ya son políticas de la aseguradora, ¿sí? Mm, Cuando se pone alguien menor de edad, o sea, sí se puede, ¿verdad? Solo que depende de la situación, si está o no está en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ya son políticas de la aseguradora. Es lo mismo que hay aseguradoras que le proveen cobertura a personas con IT number, hay personas que con pasaporte, hay personas que no le piden el seguro social. O sea, eso ya son políticas propias de la aseguradora. ¿Ok? oh, ok, ok. Sí, con Vale, gusto. gracias. Ok, listo, Grace. Leodelis, tengo la mano levantada y luego continuamos.
Sí, profe, sabe que usted sabe que este tema en particular del conjunto sobreviviente me ha confundido un poco porque en los simuladores a veces me salen preguntas que me dicen qué tipo de póliza es cuando se muere uno de los primeros asegurados y me sale conjunto en una opción y sobreviviente en otra y luego me sale otra pregunta que me dice qué tipo de póliza es cuando se muere el último asegurado. Entonces como las dos me salen separadas, esa es mi confusión porque me salen separadas. Ok, la confusión, mire, todo depende, Leodelis, o sea, esto va para todos, todo depende de cómo se plantee La pregunta. la pregunta, ¿sí? Mm. Porque la pregunta nos va a dar mucha información, como lo hemos visto en los simuladores, cuando hemos hecho práctica en vivo, ¿verdad? Que algunos han estado, todo depende del planteamiento de la pregunta, para poder deducir, así como acá dice conjunto y sobreviviente, ok, ¿verdad? Pero yo sé que es de liquidación, entonces hay que ver si está hablando de un beneficio. Sí, Entonces, sí, la pregunta salía que qué tipo de póliza es cuando la última persona muere. Entonces salían las opciones y última persona muere, ok. ajá, y yo ponía conjunto. De sobreviviente. Sobreviviente, tiene que Sobreviviente. ser. Sí, Sobreviviente. sobreviviente. Es el de sobreviviente porque cuando dice Es el sobreviviente beneficiario. es los que sobreviven a la muerte. O sea, se va a pagar hasta que llega el sobreviviente, ¿verdad? O sea, ya murieron los asegurados, entonces quedan los sobrevivientes y ahí es cuando se paga. Exacto. Entonces, esas son palabritas clave, ¿sí? A la muerte del último, el último. O sea, quiere decir que están dos personas, o sea, una pareja de esposos, ok, se va a pagar el beneficio al último. Entonces se le va a pagar el beneficio al sobreviviente. O sea, cuando ya murieron todos, entonces se paga a los que quedan vivos, que sobreviven a la muerte de los asegurados, ¿sí? Esas palabras clave nos dan mucha información. Por eso prestémosle atención a los detalles. Ahí lo dijo Leodelis, ¿verdad? Pero muchas veces las podemos pasar desapercibido y créanme que comprender esos conceptos les va a ayudar mucho para responder cada pregunta de examen, ¿ok? Gracias, profe, ya Un entiendo. gusto, Leodelis. Vean acá, esta es pregunta de examen, sí o sí es pregunta de examen. ¿Se recuerdan que cuando les dije el valor nominal es un beneficio de Muerte. muerte? Pero ese beneficio de muerte, hay otras dos formas de acceder a ese beneficio sin que el asegurado muera. ¿Cuáles son? El primero, Si está con una enfermedad. correcto. Vean acá, dice, el primero que Enfermedad encontramos, terminal. Enfermedad crónica, ¿no? Es Terminal, renal. Es Renal. 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 la enfermedad terminal, no estoy hablando renal, esto tiene que ver más con discapacidad, pero enfermedad terminal significa también, o sea, ustedes lo pueden encontrar como enfermedad temible o enfermedad catastrófica, ¿sí? Que son conceptos que ustedes pueden encontrar. Sé que muchos de ustedes han visto estos términos. Cuando ustedes vean enfermedad terminal, enfermedad temible o catastrófica, se refiere a que la persona tiene una enfermedad que le provocará la muerte en un máximo de De 2 años. pero un médico debe certificarlo. Entonces, cuando hablamos beneficios de vida, se conoce también como, esas preguntas de examen, casi siempre salen en el examen. Los beneficios en vida se conocen también como Enfermedad terminal. acelerados. correcto. Vean acá, miren, un beneficio de vida es la opción de utilizar alguno de los beneficios futuros. ¿Cuáles son los beneficios futuros? Muerte. No de muerte. Del Nominal. beneficio por fallecimiento, ¿verdad? Que es el valor nominal, cuando sea más necesario, antes de su muerte, cuando la persona tenga una enfermedad Terminal. terminal. Ok, entonces para acceder a esos beneficios, se puede, antes de que muera, sí, y solo sí, si es diagnosticado con una enfermedad terminal. Entonces los beneficios en vida se conocen también como, vean acá, veamos la otra opción, beneficios veamos que Acelerados. beneficios acelerados, dice, le permite a alguien, voy a sacar acá el lapicito, que un médico certifica que tiene que una enfermedad terminal para acceder al beneficio por fallecimiento. La cantidad de beneficios recibida será libre de Libre de Libre de impuestos. lo va a recibir en vida, pero ya cuando es diagnosticado con una enfermedad terminal, ¿sí? Entonces, ese beneficio es libre de impuestos. Entonces, recordemos, beneficios en vida son lo mismo que beneficios acelerados. Y ambos son
el valor nominal que se obtiene en vida si el asegurado tiene una enfermedad terminal. Terminal. Correcto. Y Ahora, son libres de impuestos. correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? No es que la aseguradora venga y le diga, ok, tienes $100,000 acá, te damos los $100,000 en un solo pago. No. En base al reporte del médico, el médico dice, ok, más o menos estimamos que va a vivir 12 meses. Ok, entonces en base a los 12 meses, la aseguradora hace un prorrateo y le va a hacer un pago mensual. Entonces el asegurado dice, no, ¿yo para qué? Yo mejor quiero disfrutar lo poco que me queda, quiero viajar, quiero, no sé. Entonces viene el asegurado y dice, no, renuncio a eso y mejor voy a vender mi póliza. Yo tengo mi póliza por $100,000, entonces en vez de cobrar los beneficios, se la vendo a un tercero. Eso se conoce como acuerdo viático. Ojo que eso es pregunta de examen. Casi siempre vienen estos conceptos en el examen, ¿sí? Un acuerdo viático significa una negociación, un acuerdo. Llegamos a un acuerdo, ¿sí? Bien. Entonces, quiere decir que yo agarro mi póliza y se la vendo a otra persona. ¿Eso se puede hacer? Sí. Sí. Vamos a suponer que la póliza tiene $100,000 de valor nominal. En muchos casos, la negociación promedio es un 50% de ese valor. Entonces, viene el asegurado con cáncer terminal y le dice a otra persona, mira, te vendo mi póliza por $50,000. Y la otra persona le paga los $50,000 y se queda con la póliza de $100,000. El asegurado, que se conoce como un viator, ¿verdad? Es el que está vendiendo, recibe esos $50,000, pero adivinen qué, estos $50,000 que está recibiendo, ¿qué tiene que hacer? Pagar impuestos. Pagar impuestos. Tiene que pagar impuestos, sí. ¿Por qué? Porque está haciendo una transacción, una negociación, es una ganancia la que está recibiendo, ¿verdad? Entonces, eso sí lo tiene que reportar para pago de impuestos. Ahora, si no la vende, pero retira su valor nominal, será libre de impuestos. Pero si lo vende, entonces tiene que pagar impuestos. Dice aquí, le permite a una persona, ahorita voy con las preguntas, ¿sí? Le permite a una persona con una enfermedad terminal vender su póliza de seguro de vida actual a un tercero por un porcentaje del beneficio por fallecimiento, más conocido como valor nominal, ¿verdad? El nuevo propietario continúa haciendo los pagos de las primas y eventualmente cobrará el beneficio por fallecimiento completo. El titular de la póliza se llama viator y el nuevo propietario externo se le llama Viatical. viatical. Esas son preguntas de examen. Leodelis, tengo la mano levantada, luego voy con Grace, con Pablo y Yolima. Ok, profe, rapidito se lo voy a decir. Cuando hablamos de una sesión de adhesión, no es lo mismo, es parecido. Sesión de adhesión. O sea, Sí, y tenemos la colateral que es permanente, o sea, que te dan te dan la póliza como como una garantía por un préstamo, que ese creo que es sesión de colateral y la otra es sesión de adhesión que es permanente, o sea, como que renuncia a la póliza y te la entrego completa. ese es permanente, un cesionario permanente, ¿sí? Que yo renuncio a mis derechos y se los entrego a alguien más. Pero ahí no se la estoy vendiendo, esa es la diferencia del viático, ¿right? El viático, al viático sí. O sea, cuando hablamos de un cesionario es cuando yo le cedo el control, el privilegio legal, Ok, ¿sí? ok. Pero no se lo La estoy- duda tenía era que si la vendía o no, pero no la vendo. el Como que se acuerdo, la regala. el acuerdo viático se lo vende a otra persona. ¿Eso se puede hacer? Sí. Uno diría, pero le va a pedir pruebas de asegurabilidad a la otra persona. Para la empresa eso es una ganancia. O sea, el asegurado aquí ya tiene una enfermedad terminal. O sea, como sea, la aseguradora le va a tener que pagar el beneficio. Pero si se lo vende a otra persona, la aseguradora va a ganar ese tiempo y va a seguir Y trabajando. se queda la misma prima, maestro, también. Mantienen los mismos términos. Ok. ¿Verdad? Profe, y para que él pueda hacer esa sesión de adhesión, ¿tiene que también tener una enfermedad terminal o no? ¿Quién? ¿El viator o el viático? Aquí, el viato, el que vende, el viático. Sí, sí, sí. O sea, es decir que ese es un requisito. O sea, yo no puedo vender mi póliza a un tercero si yo no tengo una enfermedad terminal. Eso solo se permite cuando la persona o el asegurado tiene una enfermedad terminal. ¿Ok? Sí, no, lo que estaba diciendo es de la sesión de adhesión, no es de la venta, es de que cuando yo cedía mi póliza, tengo que tener una enfermedad terminal para yo poder ceder mi póliza. No, para un cesionario no. Ah, ok, ya. Gracias, profe. Y ahí yo solo estoy cediendo el timón, ¿verdad? Le digo a alguien más, manéjala. Ok, Lleva el no timón. tiene enfermedad ni nada. ¿Sí? Ok, gracias. Con gusto. Grace, voy con la mano levantada.
Sí, mi pregunta curiosa hacia eso es, ¿realmente sí existen personas que te compren la póliza así, si fuera el caso, ¿verdad? Que tuviera un cáncer o algo así y ya estoy desahuciada y todo, o la compañía también provee ayuda sobre esos acuerdos, o eso nada más uno acá independientemente lo tiene que conseguir. No, es la empresa la que le ayuda a uno, o sea, uno le notifica a la empresa ayuda a colocarla, ¿verdad? Hace la negociación, que a la empresa pues le conviene, ¿no? Oh, Sí, ok, ok. sí, y sí es común, o sea, no, créanme, lo que sucede es de que hay muchas personas que han comprado su seguro de vida hace muchos años atrás, ¿verdad? Y llegan a esta situación y de repente pues ya perdieron un interés asegurable. ¿En qué momento debe existir el interés asegurable? Al Momento En de el la momento de la póliza. aplicación. Al Llenar. principio. Al momento de la aplicación. Entonces ya después se puede perder ese interés asegurable. Y como ya se perdió el interés asegurable, el asegurado dice, pues bueno, ¿para quién más se lo voy a dejar? Mejor me lo gasto, ¿sí? Entonces, Ya, y no, sí, me hacía la pregunta también porque, pues, como quiera, si vamos a vender la póliza, pues se me hace más viable que sea dentro de la misma compañía, porque ya la compañía ha hecho el estimado de la otra persona, con relación a su, sí, así cualifica o no, porque uno acá no te la puedo vender a un primo que a lo mejor no cualifique ni nada. sí, o sea, es la Pro- empresa la que ayuda en ese proceso. Ah. Profesor, ¿y hay algún cargo al nuevo comprador que le hace la aseguradora por hacer esta transición, por el papeleo o algo? ¿Hay algún cobro? Él sigue pagando sus primas normales, ¿sí? O sea, es como que como decía Yolima, ¿verdad? Es el nuevo cesionario, ¿verdad? En este caso, el nuevo propietario. Entonces, él sigue pagando los términos. O sea, el objetivo de comprarle es que la compro tal cual como está, ¿sí? Entonces, lo mismo. Sí, pero se tiene que pasar el nombre. Legalmente todo se tiene que hacer. O sea, es una transferencia de propiedad, ¿verdad? Es como yo vendo un auto. El auto lo estoy vendiendo tal cual como está, ¿verdad? Solo que está cambiando de propietario, pero es el mismo auto. Pero no hay ningún cargo. No, o sea, es el mismo auto, o sea, solo se transfiere la titularidad y se sigue pagando normal. Solo que No, al momento de transferir la titularidad, el nuevo titular puede cambiar a los beneficiarios, muy bien. ¿sí? Entonces, eso es lo que se permite, ¿ok? Yolima, tengo la mano levantada. Sí, tengo entendido que si alguien compra esta póliza, eh, todo ese cash value, ¿qué pasa con todo eso, profesor? O sea, yo tengo mi póliza, Dios no lo quiera, pues yo me estoy muriendo, usted me la compra porque usted está en la misma compañía mía. ¿Qué pasa con todo ese cash value? Ok, Y, respondo, Yolima. ¿Qué pasa con el cash value? Recuérdense que estos acuerdos son para acceder, ¿qué beneficio? Valor nominal. Al Valor valor nominal. nominal. Beneficio de muerte. El cash value, o sea, yo quedo con una enfermedad terminal, pues, o sea, yo retiro el cash value. O sea, el cash value lo puedo retirar en vida. No necesito estar enfermo para retirar el cash value, ¿verdad? Solo que como el cash value son ganancias, ahí sí tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Pero yo lo puedo retirar en cualquier momento. O sea, con una enfermedad terminal o no, pues yo lo puedo retirar. Ahora, lo que necesito o tengo estas limitaciones es cuando tiene que ver con el valor nominal, que es el beneficio de muerte. ¿Ok? Respondiendo a la pregunta. sí. Ok, perdón, Juan Pablo, tenía la mano levantada, después voy con Ernesto. Sí, profe, que se me, no sé qué pasa que se me baja. No, yo creo que la pregunta la respondió y era referente al nuevo dueño de la póliza. La pregunta es, ¿tiene que tener evidencia de asegurabilidad? El de la nueva póliza, no. No tiene Pues que yo la tener puedo evidencia. comprar aunque yo en ese momento tenga alguna enfermedad que también yo diga, mire, yo lo voy a comprar porque quiero darle más dinero, que le quede más dinero a mi familia, porque no me van a pedir pruebas de asegurabilidad y me estoy agarrando 100.000 más por una cantidad menor, por ejemplo. O sea, se puede hacer y ahí no hay nada que hacer. Yo soy el nuevo dueño y... Correcto. y- Sí, porque o sea, ok. lo que se está transfiriendo es la titularidad, pero era en base al anterior dueño, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito acá en este caso, o sea, la aseguradora lo que está haciendo es ganar tiempo, ¿verdad? Porque como sea, si Sí, sí, él, porque claro, uno se va a morir y el otro no se va a morir todavía. Entonces, mientras más tiempo te paguen la
La prima Así sea, mejor para ti, claro. así sea que viva un par de años más, ¿verdad? O sea, es Ujú, ganancia para sí, la sí, empresa. ¿Sí? sí, sí. Gracias. Con gusto. Ernesto tenía, perdón, era, sí, ¿verdad? Ernesto, creo que. Ya la hizo Juan Pablo, gracias, ya la contestó. Con Gracias. gusto. Muy bien. Entonces, miren acá, imposición de lo recaudado al momento de la muerte, ¿sí? Aquí me voy a quedar. Voy a terminar con esta parte y luego vamos a continuar porque viene una parte de lo que tiene que ver con el orden de sucesión, ¿verdad? Y este es un tema un poquito largo, que también es tema de examen. Yo sé que estamos ya un poquito agotados, ¿verdad? Y por el tema el largo de la clase, pero veamos acá qué pasa con tío Sam. Solo veamos esta parte porque el tema de impuestos se repite en muchas preguntas. Entonces, si yo sé cómo se pagan los impuestos, no importa cómo me lancen la pregunta, voy a saber responder. ¿Por qué? Porque a tío Sam sí o sí hay que pagarle, antes o después, pero alguien tiene que pagar, ¿verdad? Entonces tenemos que saber, ¿verdad? Como la pregunta que me habían hecho anteriormente, ¿verdad? Que es, o sea, no son taxables, ok, están que son los impuestos diferidos, esos que al final se pagan después, o sea, pero siempre hay que pagar impuestos. Entonces, ¿en qué situación? Dice aquí, miren, los beneficios de seguro de vida pagados a un beneficiario generalmente son libres de impuestos y se toma como suma global. La excepción a esta regla es la transferencia de valor, ¿verdad? Como la opción de solo intereses, que se aplica cuando la póliza de seguro de vida se vende a otra parte antes del fallecimiento. Ok, acá la regla de valor se aplica a solo intereses, que lo vimos, o también, ¿verdad? Cuando se vende. Esto se conoce como ¿qué? ¿Acuerdo? Vitalicio. Bien. Viático. Esa es Viático. pregunta de examen. Cuando un asegurado vende su póliza por un valor o un porcentaje del valor nominal, esto se conoce como Acuerdo viático. viático. Acuerdo viático. Pregunta de examen. Entonces, rendición de la póliza. Cuando la póliza se entrega por el valor en efectivo, ojo, que fue una pregunta que me hicieron anteriormente, parte del valor en efectivo recibido Puede estar sujetos a impuestos. si el valor fue más que las primas pagadas. Entonces, ¿se recuerdan el ejemplo que pusimos? Que si era de cash value, era $30,000, se pagaron, ¿qué? Eran 3,000. 600. Entonces, ¿verdad? Si el valor fue más que el monto de las primas pagadas, ¿verdad? Es ese excedente el que se paga impuestos. Entonces, si se pagaron 3,600 de prima, pues bueno, lo que exceda de ese cash value es lo que voy a reportar para el pago de impuestos, ¿verdad? Esto debemos de saberlo para poder responder algunas preguntas. Ahora, beneficios por fallecimiento acelerado, ¿verdad? ¿De qué forma puedo acceder a los beneficios acelerados? Si tengo una enfermedad terminal. Correcto. Si tengo una enfermedad terminal, de lo contrario no, pero un médico debe certificarla. Dice que cuando los beneficios se pagan bajo la póliza del seguro de vida a una persona con una enfermedad terminal. Los beneficios se reciben Libre de impuestos. Libre de impuestos. y para ser considerado como un enfermo terminal, un médico debe certificar que la persona tiene una afección o enfermedad que provocará la muerte en un promedio de 2 años. 2 años. más de 2 años, ¿sí? No más de 2 años. En ese periodo, entonces, la persona accede. Beneficios acelerados se conoce también como Beneficios de Beneficio en vida. En vida. en vida. Beneficio en Pregunta vida. de examen, ¿verdad? Y luego tenemos acá, ¿verdad? Lo que es el intercambio 1035. ¿Este intercambio lo podemos hacer? Sí. Cuando una póliza de seguro de vida existente se asigna a otra aseguradora para un nuevo contrato, ¿verdad? La transacción se puede tratar a efectos impositivos. Como impositivos quiere decir Impuesto. que no voy a pagar impuestos. Son impositivos, no son efectos positivos, son impositivos, ¿sí? Eso quiere decir, ¿verdad? Es como, miren, un intercambio de 35. Es como que yo tengo mi número de teléfono, mi SIM card, y yo tengo con una empresa y me la llevo a otra empresa. Ese número me pertenece. Entonces, lo estoy pasando a otra empresa. Es lo mismo que con una cuenta de banco. Yo tengo $10,000 en una cuenta de banco y lo paso a otro banco. ¿Tengo que pagar impuestos por esa transferencia? No. No. Entonces lo mismo pasa con una póliza de vida. Cuando yo hago un intercambio es que yo agarro mi póliza de vida tal cual y me lo llevo a otra aseguradora. Pues no Sin tener que pagar impuestos. Porque no la está retirando, solo la está transfiriendo a otra la compañía. estoy transfiriendo. Es un intercambio, ¿verdad?
de la sección 1035. Los intercambios de pólizas que califican como un intercambio 1035 no están sujetos a impuestos, ¿verdad? Cuando se hace un intercambio, que es una transferencia, estoy cambiando de asegurador. Ernesto, tengo la mano levantada y luego voy con Juan Pablo. No. No, ok, entonces perdón, Juan Pablo. Sí, profesor, lo que pasa es que la palabra impositivo significa o está relacionada al tema de pago de impuestos, etimológicamente hablando. Entonces, por eso genera la confusión. La transacción se puede tratar de efectos impositivos, se puede entender como que sí paga impuestos. Por eso creo que esa es la confusión que a mí me genera y solo para reconfirmar, definitivamente no paga impuestos. No paga impuestos, Juan Pablo. Gracias ahí por la aclaración, ¿verdad? Vuelvo aquí y repito, la transacción se puede tratar a efectos impositivos como un intercambio. Y luego dice aquí abajo, el intercambio 1035, ¿qué dice? No está Sí, no está Está sujeto a sujeto a impuestos. impuestos. Solo para aclararlo. Gracias, Juan Pablo, por la aclaración, ¿verdad? Ahí lo reconfirmo. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Vamos a dejarlo acá porque la siguiente parte, miren, el día lunes vamos a tratar dos temas. Y vamos a ver el orden de sucesión, que vienen preguntas de examen, que vienen preguntas de si muere J antes que, si muere el titular antes que el primario, o sea, ¿quién recibe el beneficio? Vamos a tratar ese tema que saben que vienen muchas preguntas del examen de estos conceptos. Y vamos a tocar una porción también que es sumamente importante, que tiene que ver con las pólizas grupales. Ya luego de esa clase entraríamos a ver la parte de anualidades, ¿verdad? Que también es otra buena porción que vamos a encontrar en el examen, ¿verdad? Pero en la siguiente clase entonces nos vamos a enfocar en los beneficiarios y en los seguros grupales. El jueves, profesor. Hoy estamos, perdón, ¿qué día estamos hoy? Martes. Jueves. Ah, entonces es el jueves. Perdón que mire, estoy desfasado. Gracias ahí por la corrección. Ya me estoy yendo al fin de semana. Sí, yo ya no estaba de vacaciones. ¿Quién me habló? Perdón. El lunes que tocaría anualidades. Entonces sí, el día lunes miraríamos el tema de anualidades. Esta semana, o sea, el día jueves miraríamos todo lo que tiene que ver con el orden de sucesión, es decir, quién recibe los beneficios, en qué orden se reciben los beneficios y los seguros grupales, ¿sí? Y los gastos mayores y menores sería el martes. Gastos mayores y menores, eso tiene que ver con pólizas de salud. Esto miraríamos el día martes, entraríamos a esa parte. Gracias, profe. ¿Está bien? Entonces, gracias a todos por su participación, por su paciencia, ¿verdad? De igual Gracias, forma, profesor. les mando el contenido para que también ustedes tengan ahí para retroalimentarse la presentación. Saben que tienen acceso. Siempre les mando algún simulador para que ustedes practiquen. Y cualquier duda, pues estamos a la orden, ya saben. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Bye. Solo- Gracias. Buenas Preguntas, noches. profesor. Que esté bien. Yolima, dígame. Preguntas. Ay, espérate, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Ay,